Mi hobby es el arte, pero a mí al contrario, mi hobby es la psicología. Venir, o sea, has vivido extremos, o sea, en cuanto a sintomatología, de dos de los trastornos más fuertes que hay, ¿no? Actualmente, Ajá. que es ansiedad y depresión. Y depresión, sí. Y La calma yo la identificaba como tristeza. ¿y por qué? ¿Por qué no querías ser una niña? ¿Por qué querías ser más grande de tu edad? Creo que... Ay, ¿por qué? ¿Desde niña? Sí, ¿Sí? sí, desde niña. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau, psicóloga infantil. Bienvenidos todos a este canal en donde, ya sabes, con tu nueva sección de En la Raíz, nos dedicamos a entrevistar y conocer las infancias y adolescencias de nuestras figuras del internet queridas, amadas o figuras públicas. Y en esta ocasión, como viste en el título y en la miniatura, tengo a alguien que la neta es súper graciosa, me cae súper bien. Estoy muy emocionada de que por fin pudimos hacer esto porque nos estuvimos mensajeando por algunos meses hasta que por fin se dio este encuentro con ustedes. Frida Araujo. ¡Hola! ¡Bienvenida! Ay, ¿Cómo qué estás, bonito. Frida? Muy bien, muy contenta Ay, de qué conocernos bien. por fin en persona Ya y sé. de estar también en este proyecto. Amo mucho la psicología. Ay, ya sé, me encanta. Eso me lo dijiste, de hecho, desde el principio, Sí. como, oye, me encanta, porque ya nos habíamos más Ahí, o menos ahí hablando. visto. Sí. Pero me encantaría, para quien no te conozca, que primero que nada, nos hables un poquito sobre ti. Ay, pues mucho gusto. Yo soy Frida Araujo, soy norteña de Ciudad Juárez, Chihuahua, orgullosamente juarense de las tierras de Juan Gabrielito de Asís. Ándale. Soy comediante de stand-up. Principalmente hago contenido en redes cómico, pero me dedico a la comedia de stand-up. Soy actriz, soy cantante, soy conductora de televisión y apasionada de la psicología porque hice mi carrera, terminé mi tesis, pero no la presenté porque el stand-up me llamó. ¿En serio? Sí, No sabía sí. que sí era. Sí, O sí. sea, porque ya me habías platicado que te gusta mucho. Sí. No sabía que sí habías estudiado. Sí, ¿Y eso? hice todo mi servicio social, hice mi tesis, nada más me faltaba como afianzar un poco más la parte de la, ay, yo ya, sí, ya bien, no, ya bien oxidada, ¿no? Pero todo, los números y todo esto. ¿La probabilidad estadística? La ¿qué? estadística. Ándale, O sea, sí. como nada más bajar bien números y todo, pero como que toda la teoría y toda la hipótesis ahí estaba puesta, se me aprobó por mi sinodal y toda la cosa. Ah, mira. Pero postergué muchísimo las prácticas hasta que ya tuve que enfrentarlas y ya el stand-up estaba de vámonos de gira, ven aquí, ven acá, ven allá. Y no, pues la verdad sí dije... Me llama. Me llama, siempre he querido dedicarme al arte toda mi vida y yo creo que a veces hay mucha gente que mi hobby es el arte, pero a mí al contrario, mi hobby es la psicología. ¡Qué padre! Sí. Y eso es bien precioso. Y yo, mira, pues ahora sí que me identifico contigo. La diferencia es que a mí me llegó este como llamado de dedicarme a las redes un poquito después. Yo, la verdad, siempre desde niña... Ay, no se trata sobre mí, ¿verdad? No, Quiero que adelante, conozca es una ella plática. también. Sí. Como que a mí me gustaba mucho igual ahorita que dijiste que la conducción, que la actuación, sobre todo como que jugaba mucho a ser reportera de televisión, ¿sabes? Así de que aquí comunicando, aquí con ustedes, la reunión familiar, ¿sabes? Así. Pero pues X era como, justo el hobby, ¿no? Como que al final eso es lo que te dicen, que eso es como pues algo que no va a prosperar. Claro. Y mi pasión, la otra pasión era la psicología, pero de alguna manera después se fusionó y estuvo interesante. Pero es algo que también me gusta mucho y como que yo sí lo llamé mucho tiempo hobby, como que ahorita se volteó, ¿no? Pero por eso se me hace bien bonito porque entiendo ese sentimiento, ¿no? Que hay dos cosas que te apasionan mucho. Obviamente una es la que te jala más y es la que terminas haciendo y persigues. Pero eso es importante, o sea, te traes un estudio en la psicología porque sí te apasiona, sí te gusta, está padre. Oye, mira, aquí en este podcast empezamos un poquito al revés, ¿ok? La gente usualmente cuando van y platican sobre su vida, pues cuéntanos sobre la infancia, adolescencia, pero a mí sí me gusta que hablemos un poquito de dónde estás parado ahorita, ¿sabes? O sea, ya nos dijiste, eres comediante, por ejemplo, empezar con tu adultez. Sí. Me encantaría empezar desde ahí nada más para conocer un poquito tu trayectoria en el stand-up. Entonces, ibas a estudiar, bueno, estudiaste psicología, terminaste, todo bien. Digo, ahí faltaron estas cositas, ¿verdad? Aprobación al título. Pero pues tú ya estudiaste. O sea, sí, claro. ¿Y cómo empezó esto entonces el llamado al stand-up? Ay, ¿sabes qué? Esto de que la comedia está siempre en la familia, ¿no? Y la forma de afrontar o de romper cierta tensión o de abordar situaciones incómodas es con comedia, siempre, ¿no? Y siempre fui la graciosa del grupo y así. Hasta que en mi adolescencia, como a los 15, empecé a hacer vlogs para YouTube, porque yo quería ser como los bloggers de aquellos tiempos, ¿no? Qué cool.
hacía vlogs de comedia, todo muy amateur, grabado con la cámara de mi laptop. Y luego ya después, conforme fui creciendo, empecé a estudiar la universidad, hacía videos para Facebook. Tengo una página que sigue activa, si usted quiere buscarla, yo ya no me responsabilizo de lo que dijo la Frida de aquel tiempo. Se llama Cries in Spanish. Y está en Facebook. Cries in Spanish. Cries in Spanish. Como llorando en español. Sí. Me encanta. Y subía puros como story times, puro storytelling de cosas que me habían pasado. Okay. Pero yo sí estaba como muy enfocada en, es que muy neurotiquilla y muy reactiva. Entonces subía de que, no, ahorita casi me chocan. Y como soy norteña fronteriza y trabajaba en El Paso, Texas en ese momento, iba mucho en el puente y esas 2 horas que haces de línea internacional, sí, pues ahí me ponía a grabar y contaba, no, aquella vez que me pasó esto, o no, ahorita venía yo, porque en Juárez son puentes todos los que cruzan a Estados Unidos. ¿En serio? Les decimos el puente, ¿no? Pero en realidad pues son líneas internacionales, ¿no? Los de Juárez saben. Sí, los de Juárez saben que se les dice el puente. Entonces yo estaba en el puente y así de que, no, ahorita se me metió una señora, no, vi una pelea. Y así, entonces yo como que contaba muchas cosas y me decían, ¿haz stand-up? Y yo, no, porque yo edito, acomodo, si se me ocurre algo luego lo agrego, pero no. O sea, el stand-up y estar parados más de 5 minutos o 5 minutos simplemente hablando sin que nadie te dé el rebote, no, dije, no puedo. Sí. Y luego justo empecé a tener mi relación maravillosa con mi pareja Ángel Garmont, que me recordó mucho a Yael. Es que también llevas un montón de tiempo con él, ¿verdad? Sí, es que Yael y yo llevamos también toda la vida. Ay, entonces, qué bonito. Es una vibrita porque yo he visto tu relación en redes y también me recuerda mucho a Yael, que con eso que le dijiste, ya lo destapamos. Qué bonito. Y él justo me ponía las cámaras porque hice un podcast con mi mejor amiga y él nos ponía las cámaras y todo y me decía, ándale, stand-up. Y yo, no, bueno, un podcast. Hagan un podcast porque mi amiga y yo traíamos así el revir, el remate, todo. O sea, él en fan. Él sí. El de tú puedes, ya sé esto, y el otro, y mira, aquí tengo las cámaras. Sí, totalmente. Y entonces empecé a hacer un podcast que se llama Limones y Melones, que también no me responsabilizo de los primeros episodios de Limones y Melones, pero sí, ya después se puso muy bonito porque empezábamos a invitar expertos en temas, por ejemplo, psicólogos, médicos, tanatóloga, tuvimos a una micóloga, así, y hablábamos y nosotras desde las preguntas a lo mejor más ignorantes que ahorita le harías a ChatGPT, pues nosotros se las hacíamos a estos expertos y también hacía mucho chiste, pero seguía el tema de haz stand-up. Porque estaban los elementos de comedia en cada creación de contenido claro, que hacías. Siempre había, y yo también ya tenía muchos años haciendo teatro y también siempre que me ponían a hacer comedia, yo me deslizaba. Entonces, ya a mis 23 años, en 2019, yo aquí me lo tatué porque tengo muy mala memoria, entonces aquí lo tengo tatuado. Nice. Por fin me animé a subirme a hacer stand-up, ya tenía yo el podcast y agarré una de mis historias de Cries in Spanish, la acomodé en formato escritura de stand-up, que en YouTube hay un video que se llama Curso de Stand-up de Luiki Wiki, que es un comediante mexicano que nos hizo el favor a toda la población latinoamericana de subir 10 episodios de 10 minutos cada uno, las bases de la escritura del stand-up. Wow. Y yo dije, esta historia me sirve, ya sé estas bases principiantes de escritura y lo acomodé. Me fui a subir a lo que conocemos en la comedia como open mics o micrófonos abiertos de stand-up, donde te dan 5 minutitos para que pruebes lo que acabas de escribir. Y desde la primera vez que me subí, que fue un 25 de septiembre de 2019, yo me enamoré así porque sinceramente me fue muy bien para hacer mi primera vez. Y el aplauso, la risa, el ver a alguien que se hace así, y luego se avienta la cabeza para atrás de la risa. Yo dije, no, hombre, ¿qué es este poder? ¿Qué es esto? Sí, claro. Digo, yo creo que a todos los artistas, sobre todo los artistas escénicos, nos encanta la atención. Entonces, así ver a la gente reírse y que todo estaba en mi poder y todo yo decidía qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, dije, esto es mío. Y justo desde ahí no me bajé. Llegó la pandemia, pero yo seguía escribiendo, seguía tallereando en Zoom con colegas. De pronto nos juntábamos así en una casita con mucha precaución a tallerearnos, así de, a ver, aquí le puedes poner, aquí le puedes quitar. Hubo uno que otro showcito clandestino ya más adelante cuando ya hubo vacunas y así, pero clandestino, no. Okay, ya, sí. Pero no, nunca paré de hacer stand-up desde el 2019
y apasionada totalmente. Yo creo, y justo como hace unos años lo acepté así de todo corazón y con mucho orgullo, de que yo tengo como una obsesión con el stand-up. O sea, como que es mi hiperfoco, así. Yo toda mi vida la acomodo, la organizo, la planifico alrededor del stand-up. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Me pasó esto y tampoco es así de, ya sabes, las tías de, no vayas a hacer esto un chiste. Pero sí traigo siempre una libreta en mi bolsa para escribir si algo se me ocurre. Siempre estoy pensando alrededor del stand-up y yo estoy obsesionada con esa arte, a pesar de que ya hacía muchas otras y pues es lo que hago actualmente. Ay, qué padre, Lilo. Sí, se nota, o sea, la pasión con la que lo estás platicando lo puedo percibir, pero justo ahorita que hablas de esa obsesión, tengo entendido, dime si mis datos son correctos, en mi equipo de investigación, psicóloga Pau, que soy yo. Que están aquí dos de tus equipos de investigación. Sí, bueno, recuerdo haber visto que, también, ahorita lo mencionaste, actriz, ¿no? Y como que te dedicaste a teatro mucho tiempo, pero como que ya hiciste un anuncio oficial de que, a ver, no, ya, ¿no? Ya 100% stand-up. ¿Cómo llegó o llegaste a esa decisión? Ay, muy difícil. Ay, fueron unos, ya ves que te dije, me dio la crisis un poquito antes de los 30. Sí. Porque yo ya tengo... porque todavía no sé cuándo se publique esto, pero en mayo de 2026 voy a presentar la última función de la obra de teatro que actualmente está activa, que se llama Nuestro Hilo Rojo. Okay. Ahí la voy a presentar en Chihuahua. Si esto sale antes para que estén pendiente. Vayan, por favor. Y entonces actualmente tengo 22 años actuando. Desde los 8 años actúo en teatro y mi mamá fue muchos años dramaturga, actriz, escritora, sigue siendo escritora. Que ahorita te voy a preguntar más. Claro. Sí. Y directora también de teatro y ella me puso en mi primera obra, ¿no? Escribió una obra, se la puso porque ella ya era maestra de primaria, bueno, no me voy a ir en eso, pero tengo 22 años actuando y entonces este año, a finales del año pasado, empecé a poner muchas cosas en orden gracias a muchas herramientas que adquirí en psicología, en mi terapia psicológica. Y como que de esas de que siento que el TDA me traía siempre del chongo y de que picos de mucha actividad, creatividad, proactiva, yo produciendo, haciendo, y lo bajones así de mucho procrastinar, de no tengo tanta energía y de no reconocer que a veces la calma yo la identificaba como tristeza, o sea, de que era tantos picos de arriba hacia abajo que cuando estaba calmada yo decía algo tengo, estoy rara, esto no está bien. Esto no está bien. Entonces, por fin, como que todo embonó, todo así se engranó y a finales del año del 2025 dije, estoy ya en mi prime. Acomodé, organicé, empecé a crear una disciplina que fuera sostenible, a tener constancia en cosas que antes no las tenía, a entender mis picos, mis bajas, a mantenerme menos arriba, menos abajo y un poquito más en medio. Y entonces, a principios del 2026, digo, a ver, tengo que ser súper honesta con que yo hago de todo, o sea, hago de todo y porque mi cabeza, y es que es una hora esto y la otra hora otro y es así porque necesito tener mi cabeza en 1000 cosas. Y entonces cuando me doy cuenta que ya no necesito distraer tanto mi cabeza porque disfruto de estar conmigo, disfruto de mi tiempo, disfruto de lo que hago y ya no estoy complaciendo a nadie, sino todo lo que hago es porque yo quiero, dije, creo que tengo que ser consciente de que el stand-up, yo quiero dedicarle mucho más al stand-up porque si lo hago, yo sé que voy a llegar a donde yo sé que voy a llegar. Pero no, necesito planificar los baby steps antes de llegar ahí y uno de ellos es dejar ir cosas que aunque me apasionen y las amen, no me van a llevar a ese lugar en el que quiero estar. Total. Y es esto de, tengo 4 cuerdas y jalando todas, creo que es para la derecha, a la izquierda, para atrás, para enfrente, no voy a terminar de llegar a donde quiero. Sí. Entonces fue soltar y decir, vamos por esta. Y entonces tomé la decisión de dejar el teatro. Así de plano, dije ya, a 22 años de hacer teatro. Qué fuerte, oye. Ya, no, porque es medio año de ensayar una obra de teatro que vas a presentar 5 veces. Porque es Ciudad Juárez, o sea, no es como aquí que presentan las obras. Duró medio año todos los fines de semana, ¿no? Sí. No, allá te dan 4 funciones y se acabó y las 4 funciones son carísimas y solo de esas 4, 3 o 2 estuvieron llenas y las otras, unos aquí, unos allá. Entonces es tan difícil mantenerlo y amo y nunca me costó
el mantenerlo, pero más allá de lo que me regresa es lo que yo le invierto. No es que yo dijera, que me dé más, sino es que ya le invertí mucho. Ya le invertí mucha pasión, mucho amor, mucha dedicación, muchos años de hacer teatro y teatro musical. Le debo tanto aprendizaje y tantas habilidades, tanto al arte como a la gente con la que compartí, como a los directores con los que trabajé, como a mis colegas y así, pero ya llegué a ese punto, ya nos despedimos, nos dimos un abrazo y así todo muy, muy bonito. Muy fuerte, pero sí, digo, tampoco me quiero aventar la Timothée Chalamet, no sé si viste que... sí. Ay, el ballet y el teatro que ya nadie los... Ay, están muertos. Sí, no. Se pasó. Se pasó. Agarrarlo de las greñas, no, pero... nada que ver, se ve que lo está soltando con mucho respeto y amor. amor. Sí, ándale, con mucho amor y de 22 años, ¿sabes? O sea, sí, no... Sí, mucha gente dice, pues, ¿cuántos años tienes? No, pues es que inicié súper chiquita, fue el primer arte formalmente que hice, y lo amo muchísimo y seguramente algún día volveré. Claro. Si es así, va a haber algún proyecto, yo sé, y lo sigo amando mucho, pero dije, el stand-up me necesita. Más bien, mi corazón necesita dedicarse al stand-up completamente. Sí, no, está padrísimo eso. Y te voy a decir algo, me gusta que empecemos con esto, cuando estás parada ahorita. Ahí está, ¿sabes? Yo así, ¿no? Que modo de que ya quiero entender. No, pero a lo que quiero rescatar de eso, sobre todo porque sé que hay muchas personas que probablemente estén pasando por momentos así, y te llega, ya sabes, ¿no? Ya de repente me dejan en los comentarios, es el momento exacto donde yo necesitaba oír esto, porque sí creo que a muchos nos pasa, y a mí me pasó también en su momento entre, ok, pues voy a seguir de psicóloga 100% o me dedico a redes, porque sí lo hice al mismo tiempo también mucho, pero entiendo esta parte y quien se identifique como de, es muy difícil soltar algo cuando genuinamente sí te gusta. Sí. O sea, que dices, pero es que todo lo que estoy haciendo sí me gusta. O sea, ¿cómo le voy a hacer? Es más que nada el tiempo. Y si es verdad que si quieres crecer un proyecto un poco más, pues sí te tienes que meter más de lleno. O sea, justo porque tienes una cantidad limitada de energía al día. O sea, y si tienes de pronto estas metas como de que quiero que crezca más o quiero que explote más o X o Y, pues sí, uno no puede dividirse, ¿no? Y creo que quienes de pronto sí podemos llegar a decir, no, claro, puedo con todo, traer un chorro de energía, pues pecas de eso por mucho tiempo, ¿no? Y distribuyes tu energía cuando en un momento ya es Claro. Es una gran decisión, déjame decirte. Ay, gracias. No, sí, y muy valiente, y quien esté pasando por esto, yo les invito a que ¿verdad? Se inspiren de esas historias, porque yo sí creo que es lo mejor que puedes hacer. Vas a ver que te va súper bien. No, gracias. Excelente. Y bueno, ahora sí, yo ya que sé dónde estás parada hoy, ya quiero saber. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu infancia. Ahora sí nos vamos a ir para atrás, ¿ok? Lo que recuerdes. Ahorita dirían los psicoanalistas, yo no soy psicoanalista, pero asociación libre, ¿no? No, lo que tú ahorita recuerdes de lo más pequeña que te acuerdes. Porque hay gente que no recupera de tan pequeñita, pero tú, ¿qué es lo que más recuerdas? Yo creo que mis primeros recuerdos son como por ahí. Cuando le he contado a mis papás, me dicen, ay, pero tenías como 3 años. Sí, te acuerdas. Y me acuerdo, ¿no? Pero yo digo que seguramente tenía 4, aunque sea, porque 3 se me hace... yo creo que en los 3 todavía uno anda ahí como borracho, ¿no? Como que dicen que los niños al principio. A lo mejor porque, miren, dato curioso, porque así te interrumpo, sorry, pero datos curiosos psicológicos. Justo como alrededor de los 2 años ya es donde pues se puede ver más consolidada la memoria, porque hay permanencia del objeto, se le llama en psicología. O sea, bueno, ya no voy a hablar de eso, ¿verdad? Pero sí hace sentido, ¿eh? Claro. Puede que sean super early memories, o sea, sí entiendo que sea como... y más imágenes así por aquí, por y luego allá. lo rellena uno a veces con imaginación, ¿no? Pero sí hay memoria, así que sí. Pues de esas memorias así más profundas, yo me acuerdo de la guardería. Y siempre fue como que esta idea, yo recuerdo que me gustaban mucho las entomatadas y siempre le decía a las señoras de la cocina, ¿hay entomatadas? Ándale. No hay, bebé. Pero como que siempre fui una niña muy bailadora, muy cantante. Me gustaba mucho como hacer el show, ¿no? Como no era esto de, le voy a poner una obra de teatro a mis primitos, porque nada más tenía una prima de mi edad. Todos los demás eran mucho, mucho más grandes, porque mi mamá es la penúltima de 12 hermanos. Ándale. Entonces ella fue la 11ª, y mis tíos ya tienen hijos que me llevan muchísimos años. Ya. Y también mi mamá me tuvo a sus 26, entonces ya mis primos ya estaban. Solo había como una prima de tu edad. Una prima, y ni vivía en Juárez, entonces pues casi no la veía. Entonces yo me armaba el show, y luego tenía un vestido así con bolsitas, y yo pasaba y échele así la propina, lo que quiera dejar con el increíble show que le acabo de formar. Era muy llorona,
muy llorona, que ya después justo en la carrera, así me autodiagnostiqué porque yo. sí pasa. Sí. A mí me dio y yo ya súper oxidada, toda la libertad de corregirme, este síndrome de ansiedad por separación. Sí, así. Cuando mis papás se separaron. Porque yo creo que se separaron cuando yo tenía justo como 3 años, 4. Qué curioso. Y perdón, paréntesis, duda. O sea, ¿cómo está compuesta tu familia? ¿Eres hija única? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano mayor. Ok. Nos llevamos como 7 años, 8 meses. Bastantito también. Bastantito. Ok. Fue ese desliz de mis papás de, nos embarazamos a los 18. Ya, okay. Y ya muchos años después, a los 26 de ambos padres, ya dijeron, bueno, pues otro, ¿no? Ya se dio. Ya se dio. Sí. Y se separan más o menos a los 3 años. Pues sí, van y vienen, porque en aquel momento mi papá tenía como un alcoholismo muy latente. Afortunadamente, dentro de todo, era un alcohólico muy tranquilo. O sea, nunca vivimos violencia intrafamiliar, ni mucho menos, afortunadamente. Como que lo vivía muy hacia adentro, hacia él. Sí, al contrario, se ponía muy así cariñoso. Y estas cosas que yo creo que la gente no puede decir en sus 5 sentidos, lo decía, ¿no? Y así. Pero mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá era muy neurótica y mucho reactividad, pues haz de cuenta yo, pero ella en otro nivel, ¿no? Con otro estilo de vida. Okay. Y entonces, como estas idas y venidas de mi papá diciendo, no sé, dejando el alcohol 3 meses y antes volvemos, y luego otra vez recayendo, entonces nos vamos. Entonces como que eso me afectó mucho y era una niña muy chillona, pero mucho. ¿Y mucho por eso, por la separación? Yo digo que era por eso, porque fue, dice mi mamá, como que tú empezaste la primera vez que nos separamos, tu papá y yo. Así. Empezaste con esta ansiedad por separación que dices, ¿no? Ajá. ¿Cómo te daba a ti? ¿Qué recuerdas? O sea, ¿era cuando te dejaron en la escuela o si no los veías cerca en casa? Ajá. Yo recuerdo que, sí recuerdo que era muy chillona y me recuerdo llorando en muchos momentos, pero ya cuando era un poquito más grande, porque a mí se me quitó esta ansiedad ya como hasta los 10 años. Pero recuerdo que justo mi papá empezó a ir a Alcohólicos Anónimos, mi mamá empezó a ir a un grupo que se llama Al-Anon, que es para familiares de Alcohólicos Anónimos, y a mí me dejaban con unos primos. Ellos son los únicos primos que sí eran de mi edad y sí jugaba con ellos, pero de parte de mi papá. Okay. Mi prima y mi primo, y me dejaban con ellos y ellos estaban súper acostumbrados a tener 7 años y quedarse solitos en casa y siempre seguros en una buena zona. Y me dejaban con ellos y yo lloraba tanto y me daba una ansiedad. Yo recuerdo que así nomás sabía que me iban a dejar a casa de mis primos y me decían ellos, ¿pero por qué lloras tanto? Y yo no sé, pero me sentía como muy triste, sentía como una tristeza así muy profunda y como a los 15 minutos ya se me pasaba y nos poníamos a jugar y todo. Pero siempre en el momento de la separación. En el momento de la separación. ¿Y sientes que lo vivías un poquito desde, a ver si te acuerdas, ¿no? Como qué temor que no vuelvan o me dejaron aquí o simplemente era como la pura emoción sin pensamientos? Era la pura emoción sin pensamientos, pero sí recuerdo como otras cosas de cuando nos íbamos a dormir, yo necesitaba que mis papás me dijeran hasta mañana porque sentía que no íbamos a despertar al día siguiente. No me bastaba con un buenas noches, necesitaba un hasta mañana. Okay. Y luego ya me decían hasta mañana y yo tranquila. Y otra cosa era que le tenía mucho miedo a la muerte, pero una fobia. Todos los días, yo creo que hasta mis 22 años de vida, todos los días pensaba en la muerte. Wow. Y había así ponle que 2 veces a la semana me da un pequeño hiperventilación, un pequeño ataque de ansiedad o de miedo, ataque de pánico, pero pequeños. Y entonces yo me acuerdo que parte de esa chilladera que era muy constante era porque de pronto pensé en la ambigüedad de la muerte, así 6 años, sí. Y me ponía a llorar y mi mamá, ¿pero por qué estás llorando? Y para mis papás era llorar de la nada, pero pues como un niño que no tiene herramientas de explicar fíjate que en este momento empecé a sobrepensar. Exacto. Entonces no tenía la capacidad de expresarle a mis padres que tenía un temor muy fuerte por la muerte y siempre solo lloraba en ocasiones muy randoms porque mi cabeza me llevaba ahí. Entonces siempre has sobrepensado mucho. Mucho. Bien chiquita. Sí, que mira, ojo, ahí te va. Para quien no sepa, porque ahorita se me ocurrió que tú y yo en psicólogas, ¿no? De sí, que claro. Por separación. Sí, claro. ¿Qué es eso? Dirá la gente. Sí. Mira, sobre todo para quien
no sé, se encargue de la educación, la crianza de niños, niñas, adolescentes. Usualmente sucede más en la primera infancia, que es justo como una ansiedad muy fuerte de separarse de tus figuras madre, padre, cuidadores. Ahí le pegué el micrófono, siempre le pegué. Como, encuentro la manera, aunque esté así micro. Y generalmente, pero no siempre, viene acompañado también de, pues, pensamientos, incluso de esa edad sí puede pasar, de que me van a dejar, no van a volver, no me quieren, me van a abandonar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto viene justo de mucha ansiedad y mucha incertidumbre del ambiente, que hace sentido si estaban pasando por una separación. Ir y venir. Porque lo más importante en toda la infancia, ¿no? Incluso en nuestra vida en general, pero sobre todo en la infancia, es la predictibilidad. O sea, es muy, muy importante manejar las incertidumbres. Por eso siempre les decimos a mamás, papás, como, explícale qué va a pasar, ten una rutina, porque eso hace el ambiente predecible. Cuando el ambiente es muy impredecible, se sube mucho la ansiedad en los niños. Pero si aparte le sumas que traes a lo mejor, porque todos los niños son diferentes, así como hay gente súper ágil para a lo mejor sus habilidades motoras, o otros para la matemática, otros para la imaginación. Sí. Por algo estás en el stand-up ahorita. Sí, o sea, muy imaginativa, imagino. Sí, entonces, sobrepiensas, te imaginas y ya viste, y entonces ese combo a veces sí hace que tengas ansiedad alta en la infancia. O sea, suena que sí batallaste desde pequeñita con sintomatología fuerte, ¿no? Sí, mucho. Y creo que me ayudó mucho justo a mis 8 años. Cuando yo nací, mi mamá ya estaba dando clases de teatro y escribía obras de teatro y las montaba y todo. Qué padre. Daba clases en una preparatoria ahí en Ciudad Juárez, que se llama Altavista, y ahí yo aprendí a hablar y le daba el pie así a los actores que se les olvidaba, ¿no? Y así y aprendí a hablar, o sea, como al año ya hablaba bien, ya sabes, estas cositas de decir algunas palabras mal, pero yo ya podía sostener una conversación muy bien porque mis primeras palabras fueron a los 6 meses. Ya, claro. Entonces, sí, no, es que sí traes una agilidad aparte verbal. Sí. O sea, como que tu talento es lo verbal. Es que obviamente, gracias. ¿no? Pero es que aquí está la evidencia, amigos. Porque igual hay gente que se angustia. Mi niño todavía no habla y pues bueno, se tardan más a hablar porque ya verás que su habilidad va a ser otra cosa. Pero hay otros que desde chiquitos se ve que traen de talento. Entonces, hablaste rápido. Entonces, sí. Hablé rápido. Okay. Y sí, te digo, 3 años. Duda, esto de dar el pie, ahorita dijiste, pero nada más para quienes no sabemos. Entonces, si al actor se le olvida, le dices así como, cuando yo era niño. Ah, sí, cuando yo era niño. Estaba muy ya. Entonces, como nada su más, línea, ándale, le das línea. Ok. Entonces, así yo, 4 añitos, y ya me sabía las obras de memoria y les daba línea a los actores. Sí. Ay, no, me hubiera derretido. Sí, le decían a mi mamá que causaba mucha ternura porque... Y luego aparte tenía una forma de hablar como muy racional, o sea, entonces podías hablar conmigo. Obviamente era una niña, pero sí podías hablar conmigo y conversar y todo. Claro. Y yo recuerdo como dentro de todas estas ansiedades y todo, andar en teatro con mi mamá. Yo creo que al cine por primera vez yo fui como a mis 8 o 9 años, pero al teatro yo fui desde que tenía 4 o 3 años. Me llevaba al teatro mi mamá cada rato. Y para mí empezar a actuar fue como un niño que le pones una hoja en blanco y colores. O sea, no es como de, ¿qué voy a dibujar? ¿No? O sea, es, sí. Y así empiezan a dibujar, ¿no? Fue entonces, ¿no te daba como ese nerviosillo? Nada. Yo era, claro, y yo me ponía a actuar las obras de mi mamá y todo. Y algo que se dio también muy natural en mí era la cantada. Me encantaba cantar muchísimo. Yo vi hace poquito un video, no sabía que cantabas. Y cantas súper lindo. Ay, gracias. Vayan a ver en su Insta. O también lo subiste de TikTok. Has subido, ¿verdad? Sí. Están en mis redes. Y aparte también tengo una banda que se llama Sibela. Sí. Ok, eso sí no lo sabía. Vamos a buscarlo. Sí, se llama Sibela con S de sol y doble L. Como si escribieran Bella junto. Sibela. Y también la cantada, solo que no había cantantes en mi familia o alrededor, entonces para mí solo cantaba yo en mi casa. Me gustaba mucho cantar canciones de Mecano, de Juan Gabriel, de Yuridia, cuando ya salió en la academia. Okay. Me encantaba La Sirenita porque cantaba las canciones, las 3 canciones que sale cantando Ariel en la película. A mí me encantaba y yo decía que yo era La Sirenita. Es que son grandes canciones. Ay, ¿sabes? Sí, la verdad. Y empecé a hacer teatro como muy natural y mis primeras clases de canto fueron en segundo de primaria porque había un profesor de canto y también siempre desde el principio, muy bien y muy destacada y todo, y concursaba así chiquitita en concursos de canto ahí en la primaria y ganaba primer lugar, segundo lugar.
Entonces el teatro y el canto se dieron juntos. Ya. Mi mamá, los niños, cuando terminó su carrera en pedagogía y empezó a dar clases, nos ponía a los niños así ejercicios de teatro y nos armaba obritas de teatro y todo, y al mismo tiempo tomaba clases de canto en la escuela. Y para mí era muy natural, o sea, era como yo veía a las actrices en la tele y yo decía, yo quiero ser todo, yo quiero ser actriz, quiero ser cantante y quiero quiero ser actriz y quiero ser cantante. Y me encantaba bailar también. Nunca me he considerado una bailarina tal cual, pero sí tomé clases de danza y me sé desenvolver. Me defiendo. Y para mí fue todo el tiempo estar jugando. O sea, todo el tiempo, cada clase, cada obra, que para mí no era como un tengo que ser suficiente o tengo que comprobar algo. No, para mí siempre fue un juego. Jugar, okay. Y cuando menos me di cuenta ya me estaba dedicando a eso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, Oye, sí, pero sí. me llama mucho la atención, fíjate, justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo lo manejaba tu mamá? Porque yo me imagino que, pues, o sea, también esto viene de que ella no te presionaba, ¿o sí? No, cero. Okay. O sea, bueno, es que ella me llevaba a todas sus obras y así, entonces solo me presionaba si me veía como tomándomelo muy a la ligera. Ok. Me decía, respeta el arte. O sea, ya te veo yo muy voladita y de que porque te tienes el protagónico, eso no significa nada, ¿eh? Okay. O sea, tú tienes que aprenderte tus diálogos, y también la memoria para los diálogos a mí siempre se me ha hecho, para los guiones y todo, siempre se me ha hecho muy sencillo, muy sencillo. Como que tengo muy buena memoria auditiva y entonces cuando lo repito 2, 3 veces y ya. Las canciones las pongo 2, 3 veces y ya. Ay, entonces, no, pero con razón en ansiosa, sí, tú, la mente sí te trae. Sí, la madre. Sí, y entonces nada más mi mamá si me veía como que me andaba alzando. No, a ver, aquí usted no es más que nadie y así, tómate el teatro serio y si vas a hacer esto, te lo tienes que aprender y no puedes tomártelo a la ligera. Entonces también mi mamá me enseñó mucho el respeto al escenario, al arte en general. Al público, imagino, también, los compañeros. Ella realmente lo que presionaba eran los estudios. Porque era maestra y entonces yo tardé mucho en aprender a leer fluido. Como que me trababa mucho, cambiaba mucho las palabras. No creo que tuviera dislexia, creo que era un rollo más de mi TDA. Probablemente. Porque sí estás diagnosticada, ¿verdad? Sí, lo estás mencionando, pero para sí, quien no estoy sepa, diagnosticada con TDA. Y como que tardé mucho en poder aprender a leer fluido y entonces como que no me gustaba leer y nunca agarré este amor por los libros porque y así en la secundaria se reían de mí, ¿no? Como de, ay, no sabe leer. Me daba una presión. Sí. No sufría de bullying, pero sí yo recuerdo que me daba mucha ansiedad cada vez que tenía que leer. Sí, porque luego se agrava esa situación. Sí, aparte te genera ansiedad, ¿no? Ajá. O sea, como que te cuesta y aparte estás ansiosa, entonces te trabas. Entonces eso tardó en desarrollarse. Tardó en desarrollarse también mi lado matemático. Como que era muy fácil que yo me perdiera por el TDA. Entonces estaba hablando y de repente volaba la bosca y ya no entendía. Pero las pocas veces hubo una maestra en la secundaria que dijo, a ver, me voy a agarrar a todos los niños que no le están agarrando el pedo y les voy a dar una asesoría. No, hombre, yo aprendí a multiplicar y dividir estas quebrados y fracciones. Yo en friega. Nomás le agarraba algo y yo fácilmente. Pero siempre he necesitado que se me explique con peras y manzanas y lento a todo lo que es como muy matemático, muy organizacional, no sé cómo se le diga, pero... Sí, pero pensamiento lógico matemático, ándale, todo lo que entre todo ahí. Eso, ajá. Sí. Y sé que lo voy a dominar una vez que se me explique muy lento y tranquilo y ya. Entonces... Me identifico, totalmente, sí. Pero yo lo que hacía era que me obsesionaba mucho con las calificaciones. Entonces yo estudiaba muy maniáticamente en mi casa eso porque era lo que se me hacía más difícil. Y de verdad que aquí, quien por favor batalle con eso, dejen en los comentarios dónde estamos los del team. Que en matemáticas, la verdad, o sea... No. Y igual, sí te entiendo porque hasta la fecha, nomás explícamelo así, como que casi que dibújamelo. Pero, por ejemplo, lo verbal, yo me siento muy segura. Sí. Y es igual tú por lo que veo, ¿no? Sí, total. O sea, para mí lo verbal nada. Ni siquiera me lo tenían que explicar 2 veces. O sea, yo, claro, va. Entonces, nomás porque me tomaba un poquito más lo demás, me sentía como muy presionada. Y mi mamá siempre fue la nerd de su vida, o sea, siempre de fue la vida nerd, en general. De la vida. Sí dice que de niña le decían mucho que era burra, pero justo le agarró, ya ves cómo eran los maestros antes. Sí.
Pero le agarró y ¡pum! Así nerd y leía muchísimo, se devoraba libros, siempre así, ay, ya me senté, ya me lo acabé, así. ¿Sigue los siendo libros maestra? Sigue siendo maestra. ¿De qué? ¿De educación? Es maestra de primaria, da actualmente 3er año, pero también tiene un estilo de licenciatura que es como con especialidad en educación especial. Tiene una maestría en educación especial y entonces tiene 2 trabajos, da clases en primaria y aparte da terapia de educación especial. ¡Qué padre! Sí, para regular a niños con problemas de aprendizaje en general. Curioso. Entonces, qué curioso, porque a lo mejor eso es algo que evidentemente le gusta, ¿no? Claro. Y tú batallando. Entonces ahí es donde sentías la presión. Sí, y claro que le he dicho, ay, mamá, ¿cómo le has tenido paciencia a otros niños? Pero a mí, no. Claro. Y luego me dice, ay, es que en ese tiempo no sabía y así, ¿no? Pues pero sí, no, y de verdad yo siento que mi mamá es un erudito así de ¿Sí? plano. Entonces, obviamente, cuando yo nunca bajé de 8, a veces un 7 sacaba en un examen, pero siempre mantenía entre 8 y 9, nunca fue de 10. De 10 eran todas las de humanidades, ¿no? Sí. Todas las que tuvieran que ver con humanidades. Sí. Pero mi mamá, así, cuando empezó a estudiar su segunda licenciatura, así, llegaba y ponía su boleta en el refri de 10. Wow. Y así de, si yo puedo esto y tengo una familia y crío hijos y trabajo porque ustedes no, y yo, ¡ay, ya, mamá! Entonces sí, entonces ahí había era, presión, ahí era la presión. Sí, no en el arte, en el arte era muy fácil y siempre me dejaba hacer de todo. Nada más en la secundaria y esta etapa de mi adolescencia que sí me puse, ay no, yo era una patada en la cola, o sea, sí. Espérame un poquito, ahorita sí, te voy a preguntar de ahí, porque antes tengo otra duda. A ver. Ok, me hablas mucho de tu mamá, pero cuando hubo separación, ¿tu papá estuvo todavía incluido en tu vida o precisamente por sus temas? Es que regresaron, o sea, terminaron, regresaron como, se separaron un buen rato y luego cuando volvieron mi mamá sí metió a Alcohólicos Anónimos a mi papá así a rastras y después mi papá dejó el alcohol totalmente y siempre fue, él es el lógico matemático. Pero también yo digo que tiene TDA no diagnosticado, pero cuando le dije, me diagnosticaron y me dijo, a ver, cuéntame. No, pues esto y eso. Yo tengo todo eso. Y yo, eres tú. Hay un componente genético, sí, importante. Claro, muy genético. Sí. Y mi papá es ingeniero civil y se lo llevaban mucho a trabajar fuera o trabajaba sus, no sé, 8 horas y luego saliendo del trabajo, o iba a la hora de comer a casa y luego regresaba saliendo del trabajo, se cambiaba y los iba al grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces mi papá nunca estaba, pero siempre fue un papá muy amoroso. Pero mi mamá era muy fría, abrazos en cumpleaños y Navidad y ya, ¿no? Sí, y abrazo así frío, ¿no? Ajá, sí. Y te amos, no. O sea, te amos, no. Es muy fuerte, eso es muy fuerte. Sí. Pero ahora yo así la obligué. Yo empecé a tomar terapia y dije, voy a cambiar esto. Y así la obligué, ¿no? A decir te amos. Y ahorita ya mi mamá y yo ya... ¿Son más amorosos? Sí, ya somos más amorosos y todo. Pero mi papá siempre fue muy amoroso. Y mi princesa y mi bebé. Entonces, como me crié más con mi mamá, me costó agarrarle la onda a mi papá. Ay, ya, papá. Ay, mi princesa, mi bebé, te amo mucho. Ay, entonces yo era un poco más como mi mamá, más fría. Y justo haciendo arte y todo, y como medio ahí te digo, nunca fui mal en clase, siempre me encantaba exponer. Todo lo que fuera exponer, bla, bla, bla. El centro de atención, claro. Sí. Y siempre salvaba mis materias con exponer. Sí. A mí me iba muy bien. Y me encantó en secundaria la física. Física matemática, pero también le agarré increíble y me encantó, me apasionó. En algún momento en mi secundaria yo dije, voy a ser maestra de física. Wow. Sí, de venir así como de que cero, todo artístico, algo ya muy así metódico, ¿no? Me encantó porque le agarré muy fácil, porque el profesor que teníamos era sumamente estricto, muy estricto, y a mí me cayó muy bien la disciplina. A pesar de que nos daba miedo, nunca fue agresivo físicamente, pero nos daba miedo, como era todo en orden y, hey, ¿dónde está? Lo estoy viendo que no está poniendo atención, y a ver esto y esto y esto. Yo con él salí con 10. Claro. Y me decían, ¿cómo es que vas mal en matemáticas pero vas bien en física? No sé, por el profesor. Claro, es que los profesores tienen todo que ver, oye. Y, por ejemplo, en ese caso, digo, aunque tu papá viajaba mucho y estaba así con esas cosas, o sea, ¿sientes que en tu casa fueron como, la crianza fue muy disciplinada o estructurada? No, me encantó tu cara. No. ¿Cómo lo definirías ahí? ¿Como más relajada? Es que era raro, porque mi mamá siempre fue muy enojona, pero al mismo tiempo
yo recuerdo que nomás me ponía a hacer tarea y ya, ¿no? Pero pasaba todo el día jugando. Y nunca era de, ya viste mucho tele o ya estuviste mucho tiempo afuera jugando. Jamás, ¿no? Mi mamá era... Y nunca... Te dejó ser niña, pues. Me dejó ser niña, tal vez eran un poco más ausentes de lo que algunas cosas hubieran estado chidas, pero también me dejó ser al mismo tiempo y siempre, a pesar de que era muy enojona, la comida de mi mamá siempre fue para mí, como siempre había que el caldito, que mi mamá cocina delicioso y siempre una comida muy balanceada, cuidaba mucho nuestra alimentación, siempre nos tenía fruta, nos mimaba a partir de el alimento. Ese era el amor, ¿no? Ajá. Que recibías. Y cuando nos enfermábamos. Claro que eso luego hizo algo aquí, ¿no? Pero cuando nos enfermábamos, ahí sí mi mamá era de abracito, de, ay, tu caldito, mi niña, y así. Entonces ya después dices, no se amaba, sí, aprendes a que el amor tiene que ser así de en lo mal, ¿no? Ahí es donde la gente te demuestra que te ama. Cuando estás mal. Y si la gente no deja de hacer sus cosas porque estás mal, no te aman, ¿no? Entonces así fue un poquito. Fue un poquito así, pero también me motivaba muchísimo luego hay un concurso, no sé si, creo que lo siguen haciendo en las primarias públicas, que es el Quijote, que invitan a los niños a escribir cuentos y luego participan en un concurso tanto de escritura como de lectura. Y mi mamá me inscribía todo y yo hice oratoria, yo escribí poesía, yo escribí muchos cuentos y ella me ayudaba y mira, sí. A ver, pero siempre nunca fue pasalona, siempre fue de, a ver, pero aquí esto no tiene sentido. A ver, vamos y así con presión lectora y todo, ¿no? Entonces me dejaron ser, fue una mamá muy fría y enojonzona, pero creo que siempre hubo libertad para ser yo. Ya, qué padre, sí. No, pues es que sí, o sea, desde que me platicaste esta parte como de, ok, para ti era juego el teatro, que eso era algo que ella se dedicaba al final, ¿no? Pero al mismo tiempo esta parte como de no dejarte faltar el respeto al arte, ¿no? O sea, pues eso habla de justo disciplina. O sea, siento que a veces la gente no entiende que la disciplina no es nada más llegar, golpear, gritar, ningunear, así que es lo que la gente cree, no castigar. Sobre todo creo que todavía la gente cree que disciplina es castigo. Pero no, es justo eso, es como respeta, sé responsable, tómate las cosas en serio cuando te las tienes que tomar en serio, obviamente. Pero todo basándonos mucho en eso, en el respeto a los demás y a ti, ¿sabes? Entonces como que me imagino ese balance de alguna manera, obviamente con sus cosas, como dices, aquí había frialdad y acá de repente como que explotaba, algo explosiva con sus emociones, pero que se te metieron esos valores, como que eso era importante para ella, al final ese era su eje, ¿no? Lo demás totalmente. Tal vez es esas cosas que como mamá, papá, pues así soy y traigo mis heridas y también no puedo evitarlo, pero como que sus valores los tenía muy así, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, sí, los valores de ambos, de mis papás, sí eran muy de, o sea, nunca nos dijeron sean buenos niños, creo que simplemente nos guiaron a ello, ¿no? Exacto. Y mi hermano, ahora que me decías que casi no mencionaba a mi papá. Estaba a punto de preguntar. Mi hermano, sí, para mí, obviamente, todo lo que le gustaba a mi hermano, a mí me gustaba, ¿no? Eras esa. Era la esa. copiona. Sí, la copiona y de que quiero, pero también, ¿sabes que nos llevamos muy mal? ¿En serio? Muy mal, pero muy, muy mal. Siempre estábamos peleando y había solo momentos de paz donde o veíamos una película o a mí me gustaba verlo jugar en la computadora. ¿A qué se lo atribuyes ese que se llevaron tan mal? Creo que era un rechazo por mi hermano de que me tocó unos padres un poco más presentes a pesar de todo. Como que medio le daba celito. Sí. Ok. Y yo creo que aparte de ser niña y que creo que mi papá con él fue muy frío, con mi hermano, porque se reflejaba, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que el ver que mi papá era muy frío con él y conmigo era mi chiquita, mi princesa, mi amor, mi todo, ahora obviamente friega, ¿sabes? Claro. Y para mí era al revés con mi mamá. No era mi mamá amorosa con mi hermano, pero yo nunca le escuché hablarle muy fuerte a mi hermano en cuestión de palabras, ¿no? Y yo, sobre todo en mi adolescencia o pubertad, yo siento que mi mamá era muy grosera conmigo. Más allá de ser gritona, era muy grosera. Me dijo con muchas cosas hirientes. Entonces, y yo veía que con mi hermano no era así. Entonces, a mí me daba el celo de mi mamá y a él le daba el celo de mi papá. ¿Y desde chiquitos?
Desde muy niño, sí. Okay. Había más momentos de paz de niños, pero también yo era cabroncilla porque así me acuerdo de que quería algo y así hacía todo para quitárselo a mi hermano, ¿no? Pero de pronto, como mi hermano era muy serio, mi hermano es todo lo contrario a mí. Okay. Mi hermano era muy serio y así como introvertido. De pronto me decía, ay, dile a mis papás que vayamos por un helado. Y, ay, vamos por un helado. Entonces me decía como cosas para que yo las expresara porque él creía que a mí me hacían más caso. Había momentos de complicidad. Ajá, complicidad y todo y momentos donde nos llevábamos bien, pero creo que sí eran muchos más donde nos peleábamos o donde él me hacía diabluras. Él me hacía muchas bromas. Muchas bromas o muchas diabluras así y sin querer esas bromas terminaban en de que, ya me pegué, ya me hice un chichón o Claro, así, sí. pero yo lo veía que era como Malcolm el de en medio, ya ves cómo eran, es que no es que se odiaban, pero es que se hacían bromas entre ellos y luego diabluras y luego, ya te dije que me dejes en paz. Y terminas peleado de neta. Sí, y terminas peleando de neta y ya mi mamá de ¡ya! Entonces sí, obvio, había como esa tensión constante, pero también de pronto yo sí veía a mi hermano de que, mira, juega este videojuego, está padre. Él me puso mis primeros videojuegos, que Zelda y así, ¿no? Y nomás empecé mi pubertad, adolescencia y mi hermano, o sea, asumió el papel que mi papá constantemente pues no estaba y asumió el papel de hermano celoso. ¡Ay, no! Sí. Entonces, la vi hablando con un chavillo en la secundaria y ese chavillo, ¿qué, no? Y yo, ¡ay, deja de meterte en mi vida! Y entonces ya nos empezamos a pelear más por eso, ¿no? Ya lleva 2 horas hablando por teléfono. ¿Con quién estás hablando? Y le decía a mi mamá, ¡ay, ya, Daniel! Ya ni tu papá es así. Y así mi mamá más regañaba a mi hermano por estar como sobres de mí. ¡Qué loco! Pero sientes, o sea, justo te iba a preguntar, y ahora sí vamos a entrar en la adolescencia, pero quiero preguntarte algo, o sea, como para entender, me está dando el vibe de que entonces, o sea, si papá era un poco más rudo, ¿no? Con él, mamá un poco más ruda, o sea, como que sí había mucho esta onda de roles de género. Muy cabrón, Okay. muy cabrón. O sea, espérame, mucho. No, mucho. Hablemos de eso. Sí, mucho. Ok, como porque ejemplo. mi mamá, a pesar de ser una mujer siempre fuerte, cabrón, así, ya sabes, norteña y todo, Claro. tenía el rol muy marcado. Entonces, llegaba la hora de comida y mi mamá hacía de comer con 3, así, te digo que comíamos muy bien, entonces, en cuestión sano, pues, porque al principio éramos de muy bajos recursos, al principio de mi vida, muy bajos recursos, pero el que pues mi papá... que morritos también que empezaron su familia. Empezaron su familia. Entonces, afortunadamente, que mi papá dejó el alcohol, tuvo muy buen trabajo por su carrera y empezamos chido, ¿no? Pero así era de que llegaba mi papá y tenía que haber proteína, ensalada y complemento. Me encanta. Y llegaba y la casa tenía que estar limpia, la comida tenía que estar lista, pero mi papá sí era de, hoy vamos a comer salpicón. ¿Qué es eso? Eso ni es comida. Mala mujer, ¿no? Sí, Casi no. O así de que no le gustaba ni que, ay no, así de que comida más ligerita, esto no es comida, esto no es comida. Y así, y la casa siempre limpia, siempre pulcra. Yo me acuerdo que luego mi mamá hacía muchos sacrificios por no molestar a mi papá, que era como, se descompuso el auto de mi mamá y en Juárez no hay manera de llegar caminando a ninguna parte. Entonces, en vez de despertar a mi mamá para que nos llevara a la escuela, a mi papá, perdón, para que nos llevara a la escuela, así chiquita yo y mi mamá nos subíamos al camión, al metrobús que sería aquí o a la rutera que sería en mi ciudad. Nos subíamos a la ruta y así un trayecto larguísimo para llegar a la escuela y luego regresar y mi mamá limpiar la casa. O sea, era no molestes a tu papá para nada. Bueno, no molestar a su esposo porque yo nunca se me dijo no molestes a tu papá. Pero nunca molestar a mi papá porque él trabajaba mucho y él hacía esto y él hacía el otro y siempre fue muy marcado de las mujeres esto, los hombres esto. Y a mí se me exigían ciertas cosas y a mi hermano, pero tampoco creo que fuéramos una familia tradicional panista católica, porque mis papás no eran creyentes. Pues el elemento que tal vez niveló. Niveló y tampoco eran panistas. Importante también. Tampoco eran panistas, no, para ser panistas hay que tener mucho dinero y no lo teníamos. Entonces creo que esos principios y valores de mis papás es lo que ayudaron a que no fueran extremistas, pero sí su educación y su generación y lo que vivieron con sus familias, que ambos son familias de 12 hijos. No, pues sí. Y papás, ya sabes, mis abuelas empezaron a tener hijos a sus 14, 13 años y ambos papás eran alcohólicos o muy problemáticos, papás muy, muy difíciles. Entonces, entiendo que replicaran ciertas cosas. Sí, claro. Y también era de que
mi mamá me podía dar permiso, pero si a mi papá se le ocurría tener ganas de sentir que estaba presente en la casa y a partir de ahí, no vas a ir, porque él quería sentir que estaba presente en la casa a partir de dar permisos. Claro. Ya la voz de mi mamá ya no importaba. Sí. Y en el grupo de mi mamá, sin echarles mucha tierra, era no discutas con tu esposo tanto y mejor planifiquen de quién va a tener la última voz para... Y a mí siempre me cagó mucho eso. Me imagino, te iba a preguntar, ¿cómo lo viviste? Sí, yo le decía... imagino que ya en la pubertad lo entraste más a esa conciencia, Sí, ¿no? claro. Yo le decía a mi mamá, ¿cómo es que tú eres una chingona? Bueno, no le decía una chingona. Pero ¿cómo es que tú aquí impones y todo y nomás llega mi papá y tu voz no cuenta? Y claro que mi mamá no sabía cómo respondérmelo, ¿no? O sea, No, y no se enojaba más no, contigo. claro. Porque es lo que pasa. Cállate tú, ta. No, o sea, claro. Sí. Entonces, pero para mí sí era... me daba mucho coraje que yo sabía que mi papá ni era así, mi papá no era castigador ni era nada, pero yo veía así de morra que necesitaba él sentir que tenía un peso en el hogar a pesar de no estar y cómo mi mamá se invisibilizaba. Sí, ¿y crees que a lo mejor también ella como que, no sé, me suena que tal vez llevó la crianza y la casa de una manera más autónoma, ¿no? Precisamente porque no estaba él. Entonces mínimo participa, güey. Ajá, no sé si lo veía, tal vez ella lo veía así, ¿no? Como pues sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y quería no tener voz. Claro, de ya ándale, sí. va. Y era así como el rol muy marcado. Y si eres niña, la neta no eran extremos, pero sí era yo tuve, ya entrando a la pubertad, nos mudamos de una casa que vivíamos así en una zona, pues, jodidona de Juárez, que es la Alta Vista. Y los de Alta Vista ahorita, hey. Pero saben, ustedes saben, es barrio, pues, es barrio. Y nos mudamos a una mejor zona gracias al trabajo de mi papá y también al trabajo de mi mamá, por supuesto. Y ahí yo tuve mi cuarto propio, porque en la otra casa mi camita estaba al lado del comedor. Entonces era la cocina, estaba el comedor y mi camita. Mis papás tenían su cuarto y había un ático por el que se salía al patio y luego había unas escaleras. Y en el ático lo adaptaron para el cuarto de mi hermano. Entonces todo estaba como medio adaptado para vivir. Mi mamá siempre tuvo la casa impecable, siempre muy bonita. Siempre trató de hacer hogar en donde fuera que viviéramos. Entonces por fin tuve mi cuarto. Oh, qué cool. Y yo tenía un desmadre, o sea, no. Mi TDA al máximo potencial. Y aparte pubertad, dices ya ahí, ¿no? ¿Cómo qué más o menos? Sí. Que iniciando la secu. Sí, iniciando la secundaria. Ya. Okay, sí, 12 años, ponle. Sí, no, entonces, se podía caminar en mi cuarto. Estaba despejado el suelo de mi cuarto en donde abría la puerta, ¿sabes? Ya, sí. Donde había la puerta y todo lo demás era un desastre. Y ya sabes, me llegaba después de 3 meses, 4 meses el pico del hiperfoco. Organizado todo increíble, pulcro, wow. Y otra vez. Empieza el ciclo, ¿no? Ajá, entonces yo creo que eso fue los problemas más graves que tuve con mi mamá durante toda mi pubertad y adolescencia. La organización. Era la organización. Y el cuarto. Y entonces teníamos unos perritos que yo amé con todo mi corazón, pero yo no tenía la cabeza para tenerles un área limpia. Entonces también era limpiar el patio de las heces de los perros y tener mi cuarto ordenado. Ese siempre, pero eran unas peleas monumentales, cansadas, exhaustivas. Y mi mamá es de esta llegó el que está arreglando la luz y abre el cuarto hacia las 9 de la mañana en sábado, ¿no? Digo, 8 de la mañana, así. Mira, señora, aquí. Y yo con todo mi tiradero, yo me sentía expuesta. Sentía que mi mamá, pues vergüenza te debería de dar. Le digo, mamá, es que independientemente de que a mí me dé vergüenza en mi cuarto, ¿no puedes meter a alguien a mi cuarto así nomás? No, sí, porque estaba en mi cuarto el módem del internet. Entonces, era un batallar cada que iba a ir alguien porque es que tienes el cuarto. Y siempre llegaba tarde a todas partes, siempre me levantaba tarde, duraba mucho tiempo en arreglarme en las mañanas. Entonces, como ella nos llevaba a la escuela también, la pelea era por siempre andar en las nubes y estar tarde, llegar tarde, tardarme mucho bañándome o tardarme mucho arreglándome. O la organización en mi entorno, la limpieza y eso era, ¿sabes? Okay. Y entonces ya empezó el de, tú me contestas, pues yo también te contesto, ¿no? Entonces tú sí fuiste como quien dice, como que esta rebelde adolescente típica que como que pique con... ¿Y con mamá y papá o solo mamá? ¿Con quién también se pusiera? Mi papá, pero mi papá no me daba tanta cuerda. Okay. Porque mi papá era más tranquilo. Ya. Sí, pues sabemos ahora que la explosiva de todo. Y dices que tú te pareces a ella en ese aspecto, ¿verdad? Ok, entonces, siendo esta típica adolescente que contesta, ¿verdad? Y que como que de repente ahí que sí rezongona y así. Y con una mamá explosiva,
¿Cómo fue entonces eso para ti? Ay, no, muy difícil Me para ella y para mí. imagino. La verdad, Sí. para las dos tengo que aceptar así. Ya tuve mi momento así. ¿De perdóname, mamá? Perdóname, mamá, porque sé que fue muy difícil. Ya. Sí, no, es que yo era también como muy de cuestionarles, ¿no? Ya. Sus formas de crianza. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tiene que ser nomás porque eres mi papá? No, así no, así no funciona. No, Sí. no más porque eres mi papá, ¿no? Ujú. Y mi mamá sí era como de gritar mucho y yo le decía como, no me estés gritando. O de pronto así yo, ay, es que hieres mis sentimientos. Y mi mamá, por favor, no seas ridícula. Y yo, es que aquí los únicos sentimientos que te importan son los tuyos. Y así. Claro. Entonces yo hacía, ya sabes, el análisis, ¿no? Y Ujú. todo. Y también fui muy noviera. Entonces Ok. yo me escapaba de que, ay, voy aquí con una amiga. Y claro que no, o sea, de que a mis 16, 15, bueno, ponle 16, Ujú. me recogía así un noviecillo y nos íbamos de que, la neta tampoco tan grave, no era de que me iba a motelar ni nada, no, o sea, no, de que nos íbamos a un parque o nos íbamos de que por una nieve o algo así. Pero no, o sea, ¿sentías esa necesidad de ocultarlo porque no te dejaban? Sí, no me dejaban, no me Ah. dejaban. ¿Cuál era la regla? ¿Hasta qué edad o qué? No, ni me decían edad ni nada. Ay, a ver, ojo, No, aquí no, no. me voy a interrumpir entonces. Mira, en tu defensa. Ajá, claro. Sí, o sea, y en la defensa de muchos adolescentes, justo antes de empezar, le decía, a mí me caen muy bien los que son rebeldes porque hay un par de cosas. Pero Ajá. está interesante por eso que al mismo Ajá. tiempo sí como que no te dejaban, porque cuando un adolescente sí saca ese lado de cuestionar, de contestar, etcétera, Ajá. etcétera, usualmente es porque pues sí trae como que en su desarrollo todo va en orden, pues, ¿me Ajá. explico? O sea, es lo que se supone que debe de pasar. Tu cerebro ya se empieza a dar cuenta de cosas, ya hace conexiones nuevas, quiere explorar todo el tiempo y más bien es atípico que alguien no quiera hacer eso. Ajá. O sea, que sea un poquito más reprimido, que como que no se permite explorar, que solo esté pensando en complacer a sus padres. O sea, eso te impide al final hacer esa introspección o hacia afuera también para ir teniendo tu propia identidad. Entonces, realmente estabas haciendo lo que tenías que hacer, ¿ok? Y en el tema de los novios, también es justo esa edad, Frida. O sea, es justo Sí. esa edad. O sea, tampoco estabas así de que, ay, oye, tiene 11 años, 12 y Ajá. anda saliéndose de la escuela. O sea, Claro. no. Pues es la edad justo en la que, o sea, la segunda parte de la adolescencia tiene que ver con la autonomía y tus propias decisiones. Claro. Y porque ya las puedes tomar. Claro. O sea, ya ahora sí, Ajá. sí puedes decir, oh, pues voy para acá y no, tú haces lo que tú quieras, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, por un lado pienso, sí te dieron un espacio seguro para que sintieras que podías ser así, porque usualmente personas que son muy autoritarias, o sea, papás que son muy autoritarios hacen que los hijos, hijas se vuelvan a veces muy sumisos o que se vayan a la rebeldía, pero es una rebeldía muy mal viajada, o sea, se van muy al extremo porque justo vienen de una represión muy, muy fuerte. Pero creo que tenías esa típica adolescencia Ajá. que era el nivel adecuado, ¿verdad? De rebeldía, a lo mejor un poquito pasado porque había mucha explosividad de tu parte y de tu mamá, pero al mismo tiempo, pues digo, como que no estabas haciendo nada así de que, güey, te fuiste a la rebeldía Sí. a nivel, o sea, estoy como dices, hermosa. Me encantó la Ajá. palabra. O sea, sí alcanzabas tú a regularte de alguna manera. Sí, claro. Sí, claro. O sea, sí tenías. Ajá. Y mi hermano sí tuvo que dices, de que él era muy sumiso, muy tranquilo y de pronto, ¡bum! Se le perdía a mis papás así de que 2 días porque Grave ya se después. fue, ajá, de que exacto. se iba a tomar con sus amigos, Ujú. así, o llegaba y llegaba muy borracho a la casa y luego vomitaba, pero él nunca fue contestón. Pa' que Siempre veas. se quedaba callado. Sí. Lo regañaban y él callado y así. Reprimida. Ajá, entonces yo le decía a mi mamá, como mucho esto de, ¿por qué a mí me tratas tan mal que yo realmente no hago cosas extraordinarias y mi hermano que se pierde, que se va de la casa, que hace esto, que reprueba materias, porque a él no? Entonces, Sí, qué interesante. entonces, Y es ajá. por eso que, o sea, usemos este ejemplo para que, pues, psicoeducar un poco en ese sentido, ¿no? Ujú. Quien ahorita se hace cargo de adolescencias, escuche bien, o sea, Sí. es que creo que los papás al final se enganchan más con las jerarquías, pues, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que esté como retando mi jerarquía me engancha más, ¿sabes? Entonces, Ajá. ¿qué reta la jerarquía? Que cuestiones, que contestes, Ujú. se quedan con eso. Cuando realmente hay que como ubicar cuando justo la rebeldía ya no está siendo tanto hacia mí, sino que ve que desmadre está Sí. haciendo afuera. O sea, eso es lo que hay que cuidar, pues. Ajá. Tu hermano mira abusado, ¿eh? Al rato de Sí. que te quedaba así, Sí. o sea, aquí me voy a quedar, pero por fuera Sí, se acaba claro. todo. Órale, Sí, qué también. interesante. Pues para que veas, ¿eh? Por eso les digo, y le decía a Frida, a mí se me hace más green flag que sí hagan de pronto eso porque aquí lo está sacando. Sí, en claro, casa. aquí Sí, en casa exacto, y todo. sí. Sí, y entonces sí batallé como mucho, tuvimos una relación muy complicada, mi mamá y yo yo seguía haciendo teatro en la secundaria porque teníamos clases de teatro Ujú. y luego en la prepa empecé a hacer estos vlogs
que yo los hacía a escondidas de mis papás y luego los descubrieron porque también estaban medio, pues con una forma de hablar que mis papás nunca me habían escuchado, de que ya sabes, más grosera y ¿Te hablar. consideras así, como mal hablada? Sí, yo soy súper mal hablada. Sí. Creo que los momentos y situaciones, como yo creo que aquí no he dicho ninguna leperada, pero momentos y situaciones, y también porque la televisión me ha enseñado a hablar sin sacar malas palabras. Ok. Pero yo sí soy muy mal hablada naturalmente. Entonces, ahí descubrieron ese lado tuyo. Sí, y que también de pronto hacía como connotaciones sexuales de que, pues, güey, pues, adolescente y así. Claro. Así me acuerdo que me llevaron a comer muy de, esto se tiene que platicar. ¡Ay, amo! Y de que, oye, pues vimos tus videos y yo, ¿a poco ustedes saben abrir YouTube? Ustedes saben qué es el internet. Sí. Y ya de que hay unos que están fuertes, pero pues qué padre que estés explorando esto y bien y todo y chido. El entre comillas, que ya lo trabajé con mi psicóloga, la verdad, pero entre comillas el pedo más grande que yo creo que batallé mucho en la adolescencia es que me distraje mucho de mis artes, las seguía haciendo, pero para mí ya mis artes ya dejaron de ser no un juego, sino que pasaron como a segundo plano porque para mí eran los chicos. Ándale, ¿sabes? Ok. Los chicos. Y entonces tenía súper dramas. De que, ay, y que mi novio, y de que, no, pero te encontré unos mensajes, y de que, no, ya te vi de coqueta. Y yo era súper coqueta y audaz, o sea, tremendamente coqueta y audaz, ya sabes, el síndrome del abandono. Claro. Entonces, antes de que alguien me abandonara, yo ya traía a alguien seguro. Entonces, sí fui una adolescente, es que todos los adolescentes, bueno, no sé, habrá algunos casos maravillosos, pero yo siento que como adolescente no puedes mantener una relación seria. Claro, entonces, sí, y hay una explicación, o sea, totalmente. Es como mantener una relación seria implica saber qué quieres en la vida. Claro. Que de entrada ahí, pues no, porque apenas se está construyendo. Entonces, claro. Y típico, no sé si te acuerdas que es una frase que se usa mucho en esas épocas. Has cambiado, ya no eres el mismo, la misma. Claro. Entre tus amigos y tus noviecitos, noviecitas. Porque literal es para eso, para que estés cambie. Sí, y claro. también sí es muy común que por eso, digo, tú dices que si era un tema de que lo hacías en exceso, tal vez ahí había que regularlo, pero sí por eso también se cambia, porque de pareja a menudo, ¿no? O a veces la gente prefiere no tener nada, ¿no? Y hay gente que es como, yo no tuve ni un novio o novia porque me abruma demasiado. Es que es mucha emoción aparte y requieres mucha regulación emocional para mantener una conversación asertiva con tu pareja, llegar a acuerdos, o sea, poder proyectar y tomar decisiones, o sea, nada de eso puedes hacerlo ni contigo. Entonces sí es complicado mantener una... No es imposible, pero sí es complicado. Y tuve relaciones, o sea, muy caóticas. Nada de violencia, afortunadamente, pero sí muy caóticas. Yo era muy infiel y así, entonces... Pero a ver, ojo, es que esta onda, me imagino, de ser el centro de atención se trasladó a ser el centro de atención de hombres. Okay. Ay, sí. Tu escenario ya no era el Era medio pick me, la verdad. Bueno, bastante. Digamos, Era bastante pick me. Pero muy, o sea, simplemente como que lo trasladaste a otro espacio, porque siempre ha sido así. Muy de que el escenario volteenme a ver, pero ahora es como los chicos. No, y yo les hacía cartas, les hacía poemas, canciones. ¿Conquistabas? Yo conquistaba, era súper pasional y así de, ay, te amo como nadie ha amado en esta vida. Así, o sea, yo era súper intensa y yo amaba a morir, pero también así de que, ay, ya me aburrí. Entonces, ¿tú siempre terminabas las relaciones? Me terminaron en 2 ocasiones. Uno porque me dijo, ay, ya tengo a alguien más. Y otro porque me descubrió que fui infiel. Pero normalmente yo terminaba las relaciones. Y porque ya te estaba llamando la atención alguien más. Y ya estabas lista para pasar a la siguiente relación. Sí. Entonces nunca, o sea, en mi adolescencia tuve muchos noviecitos, muchos te digo, no sé si sean muchos o pocos para alguien, pero tuve como 4 o 5 noviecitos y no estuve soltera realmente mucho tiempo, ¿no? O sea, no, de hecho ni estuve soltera hasta, ponle que mi primer noviecito fue 15 y no estuve soltera otra vez como hasta los 21, 22. Porque entonces no estaban también tan cortos los noviazgos. No, sí, mis noviazgos sí duraban como 1 año. Les metías, ¿no? Sí. Compromiso. El compromiso y todo así, ¿no? Y creo que el arte ahí seguía presente en mi vida. A los 18 empecé a hacer teatro musical porque entré a una academia que te daban clases de actuación, canto y danza. Y esa misma academia tenía una compañía que ponía
hacía puestas en escenas de teatro musical. Entonces yo también le entré tanto a la academia como a la agrupación. Y empecé a hacer teatro musical y todo. Órale. Pero, o sea, al final seguían los hombres siendo parte del eje, siempre compartiendo con el arte, y el arte quedaba como en segundo lugar por ahí. Un poco, sí. Ya. Porque a veces mi mamá me llevaba a la academia y yo no entraba y me iba con el noviecito, ¿sabes? Ya, y luego, ¿sabes que siempre no sufrí? Siempre tuve mal de querer ser más madura de mi edad, ¿sabes? Entonces, yo siempre anduve, o la mayoría de mis novios, creo que solo tuve 2 de mi edad, y los otros 3 fueron mayores que yo. Entonces, uno 4 años mayor que yo, otro 2 años mayor que yo, y así el con el que me pasé de verga, 6 años mayor que yo. Ok, ya. O sea, él sí ya... valió. Y con él, que sí me cuidaba mucho y todo, y afortunadamente nunca viví nada violento, pero sí me traían ambientes que no debí de haber estado a tan temprana edad, ponle como a los 17. Pues yo vi gente metiéndose cocaína, gente muy, muy ebria, marihuana aquí y allá, él nunca fue de toma o fuma esto, nada, jamás. O sea, él sí era como de, si tú quieres, va regulado, pero vemos, ¿no? Pero no, realmente no. Yo no me recuerdo ebria ni pacheca, ni mucho menos. Okay, sí. Pero sí me traían ambientes de mucho mayores que yo, mayores de edad, y eran ambientes como muy densos, y yo decía, claro, es que yo ya no soy una niña. Y entonces eso se me metió a la cabeza. ¿Y por qué? ¿Por qué no querías ser una niña? ¿Por qué querías ser más grande de tu edad? Creo que... Ay, ¿por qué? ¿Desde niña? Sí. ¿Sí? Sí, desde niña. Pero, o sea, ¿siempre te trataron también como más grandecita? Yo creo que sí, por mi forma de hablar. Es que justo eso iba a decir. Sí. Es que, mira, ahí te va. Justo. Eso a veces viene, porque a mí eso también me pasó, spoiler. Ay, aquí yo me estoy proyectando en ti. Claro. No, pero eso a mí también me pasó porque lo que pasa es que hay veces que niños que pues traen un poco más de talento o habilidad para desarrollarse verbalmente y hablan muy temprano, y luego ya parecen señorcitos, no sé si a ti te pasaba eso, que pues al momento de hablar te veías como muy grandecita, señorita, como mini adultita, ¿no? Sí. Que incluso hasta puedes decir cosas que mucho adulto ni dice, ¿no? Sí. O sea, y que tú las dices súper bien y súper coherente. Y lo que pasa es que los adultos, cuando no son muy conscientes de eso, empiezan también a hablarte en ese nivel, sin querer, ¿no? O sea, utilizan ese nivel de conversación, etcétera, etcétera, pero lo que realmente está pasando es que uno no lo siente, pero sí te sobreexiges, porque realmente no deberías de estar, pues... trabajando así la mente, que de hecho eso a veces crea que uno ande más ansioso y ande así más sobreactivado de tu mente, ¿no? Porque realmente, pues no, o sea, aunque lo puedas hacer, no quiere decir que tengas que hacerlo o que esté bien hacerlo, ¿sabes? Entonces, pues a veces el trato como adultito, como adultita, el siempre a lo mejor, que imagino incluso que hasta en tu adolescencia tu mamá ese trato más horizontal contigo, tal vez te trataba muy así también como, ay, ya me sabes, y pues quieras o no, uno va a veces metiéndose en la idea de que sí, o sea, es quien soy porque así es como te está tratando la gente, como que se te da un aire de superioridad, quieras o no, en la infancia, en la adolescencia, como claro, yo soy más y yo lo tengo que demostrar y es parte de mi identidad. Entonces, no sé, tal vez puede ir por ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, totalmente, sí era por ahí. Digo, el tip para quien tenga niños, niñas que a lo mejor... Que digan, ay, adultitos, síganlos tampoco. Tratando como bebés, como niños. Que digo, tu mamá lo hizo, pero a lo mejor verbalmente sí se quedó ahí como un patrón, ¿no? Sí. Y que en ti fue como, claro, yo soy súper más capaz. Claro, soy súper madura. Sí, ya, okay. Entonces, siempre me pasaba con estos novios mayores, como de, es que eres muy madura para tu edad. ¿Y tú? Claro. Sí soy, la historia de mi vida, ¿no? Súper soy. Soy súper madura. Pero claro, a mí, sí, bueno, con este chico me pasó que teníamos como una codependencia. Entonces... ¿Con cuál? Con el de 6 años mayor que yo. Sí, pues de hecho, pues ahí, como dices, me pasé, pues se pasó él. O sea, yo tenía 16, claro. Sí, entonces él tenía 22 y claro que él estaba enamoradísimo de mí y yo no amaba de la misma forma. O sea, yo no estaba enamorada de la misma forma y yo estaba experimentando y él también pues, era un morro con sus cosas, ¿no? Entonces... Sí, que ojo, no estoy tirándole, porque entiendo que a veces no es intencional el buscar, porque es que es la cosa, que hay personas que lo ven así como, esto es un crimen. Y sí, yo sé, ¿verdad? Legalmente, si te vas muy técnicamente. Pero hay muchas historias de personas también que como que a veces es más esa ignorancia, el no saber, el no entenderse. Y después, como tú dices, ¿no? Él así como, tal vez en su propia cabeza con su enamoramiento y tú así de...
Sí, Sí, ajá. ok. ¿Así era? Sí, pero es que te digo que yo también era muy intensa. Ah, ok, bueno. Entonces también era esto de somos Sí. polvo de la misma estrella y ay no, o sea, así, no, muy denso. Entonces, Estuvo intensa esa relación. sí, estuvo muy intensa Ujú. y como que más allá de los hombres y todo, estando en teatro musical, no recuerdo bien en qué año. Yo ya empecé en mi banda desde los 16. Siempre la dejé muy en segundo plano al principio porque ensayamos todos los domingos, pero era más de juego, ¿no? Y de broma y así. Bueno, no de broma, pero más de juego. Y después, como a los justo 18, es más, en 2016. En donde tengo Todo acá, lo tienes tatuado. Sí, tengo acá el aniversario de mi banda. En 2016 hicimos como nuestro debut oficial con canciones originales. Y ahí ahora sí, wow, la banda, El arte, reconectar. el arte, reconectar. Y justo pasó algo, no recuerdo bien el año, yo casi creo que fue hace como... Ay, no, me voy a volver loca si pienso en los años, pero Sí. ponle que fue hace como unos 8 años, probablemente 10. Mi hermano tuvo su primer hijo como a sus 22. Ok. Y a los 4 años de su primer hijo tuvo a su segunda hija. Pero la niña vino como prematura, con problemas al nacer y tenía muchos problemitas como, ya sabes, estaba conectada como siempre a una sonda en el estomaguito. Okay. Tenía muchas broncas. Pero fue una niña muy amada, muy amada. Y siento también que mi hermano como que cambió mucho, como que algo le enseñó y así. Okay. Y entonces yo en el transcurso en el que tenía que 1000 noviecitos y de que el arte y la fregada, en eso fallece mi sobrina a sus 2 años de vida, creo que 2, 3 años de vida. Y para mí, a mí me pegó mucho porque para ese tiempo yo todavía seguía con la ansiedad por la muerte. La muerte, claro. Entonces, cuando fallece, como que yo siento que algo no, por el contrario de atacar o de doler, bueno, dolió muchísimo, pero de obsesionarme más con la muerte fue como verla de frente y decir, ok, ya no me da tan miedo. Sí. Y sí me seguía, pero ya no era como estos, pensar 7 días, 24/7 y un ataque de pánico a la semana. Ya era como, mira, ya son 4 días a la semana, lo pienso. Un ataque de pánico cada 2 meses. Entonces, como que bajó. Bajó mucho y a partir del fallecimiento de ella, como que yo dije, ya no quiero perder tanto tiempo en estar de morro en morro y de... y te movió mucho sí, entonces. Como de, no, yo quiero, porque como que era mucho desgaste estar todo el tiempo en el hospital. Y mi mamá, como te digo, mi mamá se desgastaba cuando alguien estaba mal. Entonces era, todos dejen todo lo que tienen que hacer, porque en este instante nos vamos a ir al hospital y vamos a vivir en el hospital, porque mi sobrina, sus primeros 5 meses de vida, se los pasó en el hospital. Entonces, 5 meses de mi vida y de la vida de toda la familia era vivir en el hospital. Entonces, yo quería ser adolescente y vivir mi vida y la fregada y me escapaba y la madre. Entonces, cuando fallece, yo me sentí súper culpable de ¿para qué me escapaba y por qué no viví esos 30 minutos más con mi sobrina, ¿no? Sí. Obviamente, pues era un momento de pasar un duelo de una forma como muy dolorosa y mucha culpabilidad. Pedimos disculpa porque hay un señor de los camiones del lado afuera, entonces lo escucharán de fondo, es temático, ¿ok? Es ambiental. Temático. Es ambiental, exacto. A ver, era un momento en el que tú estabas viviendo tu adolescencia, ¿no? Sí. O a lo mejor la segunda etapa de la adolescencia, pero al final, pues era muy común, ¿no? Al final decir, pues no estoy pensando más que en mí, mi necesidad, lo que es mi propia vida, porque lo para que eso quiero. es. Ajá. Entonces, pasa esto y ¿qué edad tenías este fallecimiento? Yo creo que yo tenía como 17 años. No, sí estabas todavía muy joven. Y pasan 2 cosas curiosas que entiendo que el tema de la muerte se resignifica. Sí. ¿Sí? Y aparte tu manera de relacionarte ya empieza a ser un poquito diferente. Sí. Como que ya no tenía tanta relevancia la atención de los hombres, ¿es lo que entendí? Sí, fíjate, me acabo de acordar, no, tenía de entre 19 y 20, por ahí. La colita entre 19, de la adolescencia. Ajá, la colita de la adolescencia. Y yo seguía como todavía sin herramientas para tener una relación como respetuosa, sana y así. Sí. Pero ya no sentía esta necesidad constante de ay, hombres y la atención y todo el tiempo y así. Ya como que dije, güey, la vida, este rollo de la vida es tan efímera. La vida es efímera y realmente quiero pasar tiempo con quien valga la pena, con quien, o sea, no quiero... Sí, como que no recuerdo exactamente los 20s que me cayeron, pero sí recuerdo haber como hecho una distinción de
de perspectiva de vida, de ya no querer perder tanto tiempo en cosas tan banales como los celos, como así como tanto rollo de noviazgo y así, y enfocarme más como en el amorcito bonito y en mi familia y en mi pareja y en mi arte, sobre todo. Pero sobre todo lo que sí siento que cambió y que recuerdo que fue el temor a la muerte. Bajó un poco. Ya, ok. ¿Y actualmente cómo sientes ese temor? Uy, súper bien, pero es que justo sucedió algo. O sea, ¿qué sucedió? fíjate que, bueno, cuando falleció mi sobrina, nos fuimos a un viaje súper rápido como para la familia de apapachamiento. Como de y volvimos sanación. y yo estaba haciendo mi primer protagónico en un musical, era Chicago. Y yo llegué y yo desde entonces, desde ese momento, he aprendido a utilizar lo que amo para sanar. Y yo llegué y yo llegaba y me desvivía en los ensayos. Y no al punto de ser insano, pero sí de que le daba todo y la creatividad y así, porque yo creo que a esta intención de desapegarme de la realidad y lo que estaba viviendo, yo cortaba todo lo que estuviera pasando afuera del set de ensayos y entraba y yo era toda creatividad. Y hasta la fecha, a mí me pasa algo malo, estoy pasando por algo muy difícil, voy y me subo al escenario. Y aunque no hable del tema y aunque no sea ese el objetivo, yo llego y me desahogo y vibro y me río con la gente y todo, y ya me bajo así de, ay, qué bueno. O sea, hasta la fecha. Sí, todavía. Oye, ¿no crees que eso también complicó el soltar el teatro, no? Me imagino. Yo creo, sí. Sí, mucho. tiene una carga emocional importante. El teatro te salvó de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Me ayudó a ser muy resiliente y a decir, estoy sufriendo, tengo mucho dolor, ok, vamos a hacer algo bueno con ese dolor. Vamos a ser creativas, vamos a escribir canciones, vamos a escribir poemas. Yo escribí muchos poemas a mi sobrina. Vamos a hacer algo con ese dolor para que no se quede ahí estancado, ¿no? Claro. Pudriendo un poco. Sí. Y años, ponle a mis 20, empiezo a andar con mi expareja, duramos 3 años y medio, y en ese proceso pasé como por una depresión muy fuerte, en la que 3 años después del fallecimiento de mi sobrina, algo fue un catalizador, y ya, mi familia tenía, que creo que hasta este año ya no se va a hacer por recomendación de una psicóloga, pero mi familia tenía la tradición de cada cumpleaños de mi fallecida sobrina aventar globos al cielo y así. Y era un ritual que a mí me pudría por dentro. O sea, y me obligaba a mi mamá. Y si no estaba, el regañón de que, pues muchas cosas importantes has de tener así. Entonces me obligaba a estar ahí, ¿no? Y, o sea, te refieres a que te dolía Me mucho. dolía mucho, me dolía muchísimo. O sea, para ti no representaba algo positivo. Para mí, mi sobrina no nos estaba viendo, ¿sabes? Para mí mi sobrina estaba en paz, en otro cosmos. ¿Y por qué me tenías que obligar a recordarla un día? Porque no todos los días la recuerdo. O sea, como, ¿por qué me quieres obligar a sacarme de mis cosas para hacer un ritual que yo no siento una conexión con él? No siento que me sane, no nada, ¿no? O sea, al tercer ritual, tercer año, me da un golpe así súper de culpa, de esto que te digo, de no haber estado con ella y haber sido como súper egoísta y así. Y empiezo en una depresión muy profunda, pero una depresión así mayor, ¿no? Así. Y empiezo a tener muchos pensamientos suicidas, a no encontrarle el sentido, y ya sabes a lo que hacía. Dejé de ir a ensayar con mi banda, faltaba mucho. Ya no estaba en ese punto, creo que no estaba en un proyecto de teatro musical, o estaba, pero faltaba mucho, llegaba tarde, me salía, me iba muy mal en la universidad, estaba tomando ahí unas clases como del propedéutico de inglés y reprobaba mucho. Y estaba trabajando en El Paso y también faltaba mucho el trabajo porque me daban ataques de ansiedad muy cabrones y ya no podía ir a trabajar. Y estos ataques así donde te jalas, te arrancas el cabello, muy, muy, muy grave. Y creo que a mí lo que más me afectó es que mi novio le marcaba a mis papás y mis papás, ay, ahorita se le pasa, ¿no? Y cuando llegaba a casa jamás se hablaba de eso. Jamás me preguntaban, nunca hubo como un... Entonces, a mí me costó hasta que me vi ya sin... No me gustaba nada de lo que hacía, ya no disfrutaba el arte, ya no pude hacer eso de tomar mi dolor y convertirlo en arte, ya no podía hacerlo. Y estaba ya mi cerebro muy falto de serotonina, dopamina, de todo esto. Sí. Y ya sabes, llegó a ese punto donde dije, se me hace que ya.
se me hace que ya me voy, ¿no? Y yo en ese momento ya estaba estudiando psicología y nunca se me había pasado por la cabeza ir a terapia, porque yo creo que era esto de no querer enfrentarlo, ¿no? Sí. Y entonces cuando llegó así el día donde, ay no, yo dormía 12 horas, 13 horas, un poco fragmentadas, pero sí podía dormir y así me dormía a las 5 de la mañana y ya, ¿no? Sí. Entonces, una de esas donde de plano yo decía, así yo me acuerdo que me desperté y dije, ¿voy a la escuela o ya hoy tomo la decisión de terminar con mi vida, ¿no? Y recuerdo que dije, a ver, ¿qué es lo que no he hecho? Porque ya intenté hacerlo arte, intenté hablar con mi pareja, hice un poema que yo creo que como en un llamado de auxilio se lo mandé a mi mamá y a mi papá. Y no, o sea, mi papá sí le dijo a mi mamá como, oye, ¿qué pasa? No, mi mamá se está desahogando. Y dice, ay, eso. Entonces no hubo acercamiento. No hubo respuesta. Y dije, no, o sea, entonces dije, bueno, ¿qué me falta? Y dije, pues ir a terapia. Y falta ir a terapia. Y dije, bueno, vamos a ver. Última oportunidad. Y si no, pues ya. Y justo, neta, yo creo que todo se acomodó para que al día siguiente o así, una maestra nos pusiera como para puntos extra, porque te digo que no iba tan bien. Yo era pues, muy trucha y me gustaba mucho la psicología, pero iba muy mal. Y como puntos extras íbamos a una plática que daba un psicólogo sobre suicidio. Qué curioso. Y dije, a ver, fui. Y él más que nada era una plática para prevención del suicidio para familiares. Y entonces no era para hablarle a alguien con depresión y pensamientos suicidas, sino para... Pero él dijo algo que yo dije, wow, por fin alguien que me entiende. Porque él dijo, los que se quieren quitar la vida no es porque sean débiles o porque sean cobardes, sino es que están sintiendo un dolor tan fuerte que ya no pueden vivir con él. O sea, imagínense que te cortaron un brazo o así. Es un dolor real que es insufrible y que ya no pueden vivir. Entonces lo que ellos quieren es dejar de sufrir, como cuando uno se echa un ibuprofeno, ¿no? Sí, cuando estás ya cansado y dices, sí, a ver, ya no aguanto este dolor. Y yo dije, no mames, o sea, él lo entendió. Claro. Y al final puso su contacto y le llamé. Y me tomó una semana, me tomó así los días y todavía hice cita. Y la primera vez que fui, yo, no basta con una sesión, pero yo sentí que algo ya se estaba haciendo. Y empecé a ir hacia la terapia psicológica y él obviamente abordó muy rápido el tema con la prisa que necesitaba la circunstancia, ¿no? Qué bueno. Y no, o sea, yo siento que ese psicólogo me salvó la vida. Claro muy que cabrón. lo hizo, sí. Ay, me puse sentimental. ¿Cómo no? Sí, muy pero fuerte. yo creo que como que me di la oportunidad de decir, no sé si se oiga frío y tampoco creo que funcione exactamente igual para todos, pero yo dije, es que de aquí no me iba a sacar nadie, me iba a sacar yo. Claro. Y yo tuve que tomar esta decisión y tuve que hacerme cargo de mí. Yo me pagaba la terapia y todo, creo que ni siquiera al principio le dije a mis papás que iba a terapia. Tampoco lo ocultaba, pero no les dije como a ese nivel, ¿no? Y sentí como que todo empezó a volver a girar, ¿no? Bajaron mucho los episodios, ya no los tenía, ya. Todo empezó a girar, no, es que ya sabes, o sea, así como esto de, ya me siento bien, ya no la necesito. Entonces, no me dieron de alta, no me dio de alta mi psicólogo, pero yo creo que ya empecé como a poder de nuevo volver al arte, volver a disfrutarlo. Usar tus herramientas de antes, Usar mis herramientas. Terminó mi relación con mi pareja, él terminó conmigo y yo dije, voy a sobrevivir. Wow, y yo antes hubiera creído que no, ¿sabes? Que no. Okay. Y dije, voy a sobrevivir. Y cuando él me dijo, me arrepentí, yo no. Me gustó esto. No, oye, me gustó y duré como un poco más de medio año soltera y yo viviendo la vida a gusto, saliendo sin presión, como el que arte. Reconectaste con la vida nuevamente. Ajá. O sea, pero a ver, esto está muy, muy, muy fuerte, pero también importante, ¿no? Para quien sea que nos esté escuchando y pues para tu historia también, ¿no? Es como venir, o sea, has vivido extremos o sea, en cuanto a sintomatología de dos de los trastornos más fuertes que hay, ¿no? Actualmente, que es ansiedad y depresión. Y depresión, sí. Y ahorita esto me lo estás platicando porque viene de mi pregunta de, oye, ¿y qué onda con el tema de la muerte? ¡Claro! ¿No? ¿Qué fue el tema de tu vida? ¡Claro! Y
La ansiedad, de hecho, es la emoción de la supervivencia. O sea, por eso no me hace para nada ruido el que había una obsesión con la muerte, porque al final el tema de sobrevivir es con la ansiedad. Y qué va a pasarme, y qué va a pasar a futuro, y si esto, y si pasa, y que todo lo que atente con supervivencia. Entonces había una obsesión. Pero no te fuiste al otro espectro, ¿no? Y tocaste un fondo también muy fuerte de ya no solo no te preocupas, sino que venga, que ¿no? venga, sí. Que venga, o sea, este es otro tipo de sufrimiento. Sí, porque recuerdo que antes era mucho la incertidumbre, el miedo que siempre me causaba era la incertidumbre de qué hay después y que de ya no existir y todo esto, ¿no? Pero cuando ya de plano empezaron el pensamiento suicida o ideaciones suicidas, era... No me preguntaba, no había un miedo, no había un temor, no había No, era más, por eso te hizo mucho clic lo que dijo él, porque es como es que ya no tiene ni que ver con eso, es mucho el sufrimiento. Entonces ya el foco de tu atención ya ni es qué va a pasar después, sino a ver esto ya, ¿no? Y es muy inspirador escucharte, no solo porque evidentemente eso te ha hecho una persona muy, muy resiliente y se nota bien cañón, sino porque creo que sí puede ser un momento en el cual personas que nos vean y si la están pasando mal entiendan y se entiendan un poco más también, ¿no? A veces sí es eso, es una frase que alguien te dice y verte a ti que has estado en los dos lados y que sí, me encantó que dijiste, voy a sobrevivir. Sí. Eso es clave, ¿no? El entenderlo. Es clave. Y yo recuerdo muy fuerte el que yo creía que ya no se iba a poder vivir de otra forma. Exacto. Antes de decir, ya no quiero seguir sufriendo, fue entonces voy a ser una persona triste toda mi vida. Es que eso se piensa. Pero no. Bueno, entonces así me tocó vivir, triste, ¿no? Sí. Y después no, ya no quiero vivir así. No. Y ya después, sí se puede. Sacar, como que sentí así como un avión que sobrevuela las nubes y así está el aire, el aire, la luz, todo. Y dice, ¿cómo que se puede vivir de otra forma? Y no solo de otra forma, fuera de la depresión, sino también con más herramientas. Mejor. Ya no es que volví a ser la de antes, es que fui distinta, cambié. Bueno, no cambié, pero... ¿Mejoraste? Tuve otras herramientas, era una vida con más posibilidades, con más esperanza, con muchas cosas por hacer. Y entonces justo hace medio año yo empecé a salir con mi pareja actual, que es Ángel, que lo amo con todo mi corazón. Ay, saluditos. Y él así también, con él empecé al mismo tiempo también empecé a conducir en televisión. Y y es algo que marcó mucho para yo dedicarme a esto, porque con mi familia siempre era, sí, artística, qué padre, sí, pero no dejes los estudios. Y él me decía, es que tú puedes ser un artista increíble, ¿por qué no lo has hecho? Y él me decía así, es que de verdad no. Y es que yo me acuerdo muy fuerte, así que me decía, es que el stand-up, sí, me dijo, oye, es que no te tomes a la ligera lo que te estoy diciendo, yo no te lo digo para halagarte, de verdad yo creo que tú podrías ser una de las mejores comediantes de México. Y yo también hacía comedia, de verdad tú puedes vivir de esto. Y nunca nadie me había dicho que yo podía vivir del arte, a pesar de que yo lo hacía de todo corazón. Nadie me decía, esto es lo tuyo. Ay, ya me dio a mí ese sí, claro. Es que quieres a personas así en tu vida. Claro, las quieres y son parte de... Porque sí, uno se echa ganas y uno le tiene que meter, pero también necesitas quien te apoye y te impulse y que te hagan sentir que de verdad puedes, ¿no? Sí. Y él me decía, mira, vamos a hacer esto. Y te digo, él me ponía las cámaras y vamos a hacer un podcast. Bueno, no te decides para el stand-up, vamos a hacer un podcast. Y yo te lo produzco, yo te ayudo y yo te muevo. Y cuando justo empecé a hacer stand-up, él me regaló un curso de stand-up. Y así, ándale. Y me ponía así especiales de stand-up y todo. Es que de verdad, y yo lo veía, él su cara tan maravillosa que yo decía, es que le tengo que creer. O sea, le tengo que creer. Sí. Y es que están tan convencidos. A veces se necesita solo una sola persona. Ajá. Yo lo digo mucho en mis videos. Créeme que a veces solo es una persona que realmente crea en ti y te vea. Ajá. O sea, te vea por quien eres. Es como, siento que él vio realmente como, esta eres tú, tu esencia. Y como que luego uno dice, sí. Ajá. Y hay algo que conecta con lo que tú ya sabes en el fondo. Sí, que justo. Es que sí era tu pasión, la neta. Sí. Ay, qué bonito. Llega, ahora sí me conecto con lo que te conté al principio, llega el momento donde ya me empezaban a invitar a abrir shows, me empezaban a invitar a giras y yo le decía, es que ya no puedo con la universidad, sí, es que la quiero dejar. Y yo lloraba mucho porque decía, voy a decepcionar a mis papás y quiero dejar la universidad, y me decía, ok, ¿cuál es el motivo de no dejarla? No, pues que a lo mejor no me vaya bien en el arte porque ya sabes, uno se muere de hambre. Uno te vas a morir de hambre. Sí. Luego me dijo, no puedes empezar
una decisión, no puedes tomar una decisión tan importante en tu vida y algo que amas con toda tu pasión, pensando en que vas a fracasar. ¡Wow! No puedes tomar esa decisión. Va a ser una decisión, no es algo que le vas a deparar al destino. Esto es una decisión que cada día vas a ser real, pero no la vas a poder tomar con ese pensamiento mediocre. Y yo, ¡ay, sí! Y yo ese día dije, no es que podré ser exitosa, no, voy a ser exitosa, porque todos los días voy a hacer valer esta decisión que voy a tomar de dejar la universidad. Sí, dejé la universidad, terminé ese semestre, de hecho mi tesis fue, mi psicólogo me recomendó hacer una tesis que tuviera que ver con la comedia, porque yo ya la quería dejar, y me decía, haz algo que tenga que ver con la comedia para que todavía sientas una unión. Oye, me encanta tu recurso de toda la vida, la catarsis en el arte o en un producto, en escribir o algo, o sea, siempre para procesar. Y justo mi tesis fue el stand-up como una herramienta para la resiliencia para los comediantes que la practican. Entonces, como se usan varias herramientas como la escritura, la verbalización, obtienes ¿cómo se dice? Una recompensa positiva, que es la risa, y luego todavía bajas y lo vuelves. Y yo como escribía mucho en mi vida, escribía mucho de lo que me dolía, de lo que me enojaba mucho y así, entonces para mí era súper catártico y resiliente, ¿no? Sí. Entonces, presenté la tesis y todo, pero terminé ese semestre, hablé con mis papás. Yo sé que estoy tomando una decisión que no tomarían ustedes, pero quiero que confíen en que criaron bien a su hija y que las decisiones que voy a tomar son las que yo quiero. Y que voy a hacerlo. Y mis papás así, con el temor, pero te apoyamos. Y ahorita mi mamá de, ay, mi hija. Y mi hija, y mi papá de, ay, y que no, y anda ahorita de gira. Y entonces, justo, o sea, yo creo que, y actualmente cambié de psicólogo y ahorita voy con una psicóloga que la amo con todo mi corazón. Y ella, justo ya estaba yo creyendo y así, pero me faltaban herramientas para hacer, no disciplinar. Aterrizar eso, Aterrizar, para ser constante, para no fallarme a mis decisiones, a mis metas, a mis sueños, para no fallarme. Y estamos en el hoy, ¿no? Me así, encanta. Ay, todo qué el bonito. proceso. No, está preciosa tu historia. Ay, amo. Y amo también, o sea, que ahorita estés también con una persona, independientemente fuera tu pareja, tu familiar, fuera un amigo, o sea, es tener una persona en nuestra vida que pueda vernos por quienes somos. Para mí eso es lo más bonito del mundo, y yo es a lo que siento que estamos en una época ahorita muy individualista, en el cual hay mucho mensaje de, pues quiérete, cuídate, amor propio, tú puedes con todo, sí, ve tú. Positividad. Sí, tóxica. Pero también que invita mucho a que tú te resuelvas tú solo todo cuando, o sí ve a terapia, pero al final eso también tiende a ser individualista, cuando incluso en terapia se recomienda, o en general yo les puedo recomendar, tu comunidad, la tribu, la mirada del otro, la persona. O sea, necesitamos regresar a eso, ¿sabes? Entonces me encanta que también justo termines con algo que casualmente yo ahorita estoy más apasionada, que es qué importante es que cada uno de nosotros también se inspire a, busca aunque sea alguien y que esté ahí contigo, y no importa quién sea, no tiene que ser un vínculo romántico, pero si lo es, pues también qué padre. Qué padre, pero también tus amigos, tus amigas. Todos, ¿no? Y que luego las cosas se van acomodando, ¿no? Sí. Resulta que cuando también tú ya estás bien, empieza a haber comunidad también de una manera distinta, como ahorita tú comentas cómo llegaste con tus papás, pero era una seguridad que también ya traías tú, ¿no? Que ya lo había planificado mucho. Sí, y llegas y con eso te plantas y también llega el apoyo después, ¿sabes? Entonces, mira, todo está conectado y todo es una cadenita, pero mil gracias por compartirnos tu historia. Esto es súper inspiradora, me encantó, yo ya, así de que, basta, por favor. Te digo, creo que aparte como que muchas cosas yo las sentí como, también a mí me ha pasado, ¿no? Así de que ansiedad de separación, esas cosas, no, ya te contaré, porque te digo, no es mi entrevista, el behind the scenes. Pero quiero terminar haciendo una actividad, ¿sí? Ya quienes han visto las otras entrevistas lo saben perfectamente, tengo aquí unas cartitas. Mira, aquí me nace más decirte otra cosa, a otros les he hecho otras preguntas, de aquí yo quiero que te imagines que tu yo del futuro te va a mandar un mensaje. Es del futuro, Ok. No sé qué mensaje sea, ¿ok? Pero es algo que es como un consejo que te va a hacer paro, te va a ayudar. Un consejo que me va a ayudar. Sí. Ok. O sea, y muy enigmático tu yo del futuro, ¿eh? Ok. Entonces, vas a elegir una carta, a ver. La fortuna aquí. A ver, vela. La voy a enseñar aquí a cuadro, a ver si se alcanza a ver, espero que sí. ¿Qué es? A ver. Primero quiero decir que yo amo el océano y su falda es como un océano. Nice. Yo lo amo y siempre me ha parecido como
como grande, como el que conecta con lo que dio vida a todo, ¿no? Y así. Y luego, ay, está como que tiene un submarino como de oro, yo digo, en la manita. A ver. ¿Qué crees que sea? Ok. Yo diría así, lo primero que me viene a la mente. Sí. Yo diría como confía en ti, tienes toda la virtud y toda la riqueza, no monetaria, pero toda la riqueza en tus manos. Y como anímate a sumergirte. Ándale. A sumergirte en todo lo que viene en estos mares, en estas aguas de maravillas, ¿no? Y como que ella está triunfante, ¿sabes? Sí, Ella así está ves. triunfante, ella ya tiene hasta es como una persona mayor, ¿no? Sí se ve. Como ya lo tenemos aquí y todo este conocimiento y toda esta experiencia ya la tenemos en el presente. Ok. Anímate como a sumergirte y experimentar y... Estuvo muy adecuada. Sí. Ay, me encanta, le puedo tomar una foto Claro, ahorita. sí. Ay, me encanta. Pero te va a sacar otra, no te creas que ha acabado, Ay, ok, sí, ahí ok. vale dejando ahí. Ok, A ver, sí. Ajá. te va a completar con más sabiduría. A ver, es que está padre. A ver. Es como un guerrero. A ver, vamos a ponerla otra vez. Ya casi acabamos. A ver, aquí, ¿qué interpretas? Otro mensaje de tu yo del futuro. Sí. Está como llegando como un castillo y está como listo como para luchar o así, ¿no? Como que... yo creo que justo un poco de lo que decía antes, pero esto de... Van a haber, como no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Van a haber batallas, batallas que tengas que liderar, que se van a ver imponentísimas, pero tú tienes como las herramientas, ¿no? Las armas para poder enfrentarlo y... No sé, como que este guerrero no se ve con miedo, se ve decidido, ¿no? Ah, mira. Entonces, como solo estate segura, plántate bien en tus dos piecitos. Claro. Y enfrenta aquello que haya que pasar a través y se va a ser victoriosa. Se va a hacer, qué padre. Ay. Vamos a sacar una última. Y mira, Ok. eso último que dices, muy tú, porque creo Sí. que te plantas con firmeza históricamente entre las cosas que Ay, crees me o que quieres. encanta. Sí. A ver. Me gusta esta Te primera. vibró esta. Sí. A ver. Qué loca. Ok. A ver. Ok, es A como ver. Ok, sí. Y la emoción que te evoque también da un mensaje. Sí, claro. ¿Qué sentiste? Es como una persona en una cuerda floja entre una ciudad y un campo y un río en medio y trae todavía un jarroncito. Aparte. Y se ve súper lindo, o sea, se ve como que está sonriendo, como, sí, mírame. Exacto. Ok, ¿qué consejo creo que me está dando mi yo del futuro con esto? Ay, yo creo que el saber manejar bien, como sabes manejar bien tu equilibrio, tu equilibrio entre lo armónico y lo pasional y lo interno, como para mí lo sería el bosque, y esta vida de fama, entre comillas, Sí, que es la ciudad, ¿no? Como el caos, el ruido, y tú estás como... chill, así encima de todo en una cuerda floja con un jarroncito. Estás en tu elemento. En tu elemento. Sí. Como confía en ese, en ese equilibrio que tienes y la facilidad que tienes para estar en ambos campos, fluyendo. Ay, qué bonito, me encanta. Sí. Tómale foto, por favor. Claro que sí. Estos son tus mensajitos. La Claro que verdad, no me queda más que agradecerte nuevamente porque creo que, además, cerramos muy lindo. Siento que Ay, sí. esto se hace y yo te invito a reflexionarlo desde ahí porque es tu sabiduría, interior al final de cuentas, ¿no? Sí, claro. O sea, son cosas que nosotros sabemos de nosotros y, bueno, pasado, presente, futuro, todo se puede conectar. No sé cómo tú te relaciones con eso en particular, Sí. sería otro tema, ¿verdad? Pero al final sí creo que dentro de nosotros sí están a veces estas respuestas a enigmas que de repente se nos presentan. Yo sé que acabo de dar todo un speech de la importancia de la comunidad, pero no quiero dejar de lado que también tenemos una sabiduría interior, ¿sabes? Y que si conectamos con ella, usualmente encontramos esas respuestas, ¿no? Como tú lo has hecho a lo largo de tu vida. Así que, pues, muchas gracias por compartirnos eso, de Muchísimas verdad. gracias. La Por pasé muy favor, bonito. diles a las personas dónde te pueden seguir antes de que Claro. terminemos, por favor. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Frida Araujo F.
YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ahí me pueden encontrar. Y repite, ¿en mayo cuándo? En mayo voy a estar presentando la obra Nuestro Hilo Rojo en la capital de Chihuahua y seguramente voy a estar haciendo stand-up. Cuando vean esto pueden encontrar mis shows próximos en las historias destacadas de mi Instagram. Ay, váyanse por favor a su Insta y tienen que verla, es una linda, ya la conocieron, pero véanla en acción. Si nos quedó así como que la dudita. Gracias de nuevo. Y bueno, a todos los que están aquí, gracias por llegar hasta este punto. También nos ayudan muchísimo regalándonos un like para que más gente pueda ver esto. Yo creo que quedaron herramientas súper chidas. Suscríbanse si quieren ver más entrevistas y dejen en los comentarios cualquier cosa que hayan sentido y pensado el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.